Bienvenido a Master Novelas, un canal hecho para transmitir fanfic y novelas. Nada de lo que se dice aquí es de mi pertenencia, todo lo presentado aquí pertenece a sus respectivos autores. Capítulo 106, Energía natural. Comillas que necesitas de Mitsunade. No había olvidado que Senji había ido solo a la oficina de locaje. Normalmente, Senji nunca venía si no pasaba nada, aunque lo hiciera, era principalmente para recoger a Tenten después del trabajo por la noche. He venido a darte esto. Senji lanzó un pergamino a Tsunade. Era la inteligencia sobre la organización Akatsuki escrita por Itachi. Cuando lo consiguió, Senji planeaba leerlo con Tsunade, pero después de que Itachi se fuera, le preocupó que Itachi hubiera escrito algo malo sobre él, así que lo abrió para echarle un vistazo primero. El contenido trataba sobre los miembros de la organización Akatsuki y su objetivo final. Aunque no había nada sobre él, durante los días siguientes había estado considerando si cambiar el sospechoso Uchiha Madara por Obito. Y si debería revelar un poco sobre la verdadera identidad del camino de Eva. Después de darle vueltas durante unos días, decidió no cambiar nada y se lo entregó a Tsunade tal cual. Esta inteligencia parecía tener mucha información completa, pero en realidad no era de mucha ayuda para la Konoha actual. La parte más importante, la base de la Akatsuki, no estaba escrita, solo mencionaba que usaban una técnica especial para comunicarse mediante anillos cada vez. Así que retrasarlo unos días no importaba mucho. Comillas, Itachi estuvo aquí, preguntó Tsunade con naturalidad mientras abría el pergamino. Él vino, y luego se fue. Estos antiguos miembros, Orochimaru, Biwa JZ y el actual miembro Kisame. Sí, es igual que lo que investigó Jiraiya. El resto debería ser lo que Jiraiya no descubrió. Comillas, su objetivo es la paz en el mundo ninja. Ni siquiera el abuelo podría lograr algo así. ¿Cómo pueden hacerlo solo con bestias con cola? Demasiado ingenuo. Tras decir eso, Tsunade miró a Senji. Llévalo a verme la próxima vez que venga. Senji asintió. Hay una cosa más. Quiero aprender Jutsu sabio, dijo Senji. Al ver la lista que le había dado Itachi, Senji pensó en cómo Nagato pronto vendría a Konoha. Tenía que volverse lo suficientemente fuerte antes para que Itachi actuara como mediador y evitar que Konoha fuera dañada. Si tuviera la oportunidad, incluso podría salvar la vida de Jiraiya. Tsunade no tenía intención de formar una familia ahora, pero quién sabe cuándo podría cambiar de opinión. Tenía que ayudar a mantener abierta una opción extra para ella. Además, Nagato no era tan difícil de engañar. Era un hombre sencillo, mientras pudieras vencerle, tendrías voz delante de él. El plan de Senji era inventar alguna excusa absurda sobre la paz mundial y el fin de las guerras. Primero, lograría engañar a Naruto. Naruto era un idiota y tenía buena relación con Senji, así que era fácil de engañar. Luego, haría que Naruto diera un discurso. Con las habilidades oratorias de Asura, conseguir que Nagato se uniera a ellos sería pan comido. Esto evitaría que se sacrificara para usar Rinne Revir, y quizá incluso podría reclutarlo para su propio escuadrón para que trabajara para él. Además, era un acuerdo de compra 1 y recibe 6, con un pequeño país incluido. Esto definitivamente no fue un trato perdido. Comillas, Jutsu de sabio, no lo sé, Tsunade negó con la cabeza. Jiraiya conoce Jutsu sabio, lo aprendió en el monte Miboku. La cueva Richie también lo tiene, pero hasta ahora nadie ha podido aprenderlo. ¿Quieres que le pregunte por ti? Comillas, ¿hay algún tipo que los humanos puedan aprender? Comillas, para los humanos. Tsunade se quedó atónita un momento. Su comprensión del Jutsu de sabio era la absorción y el uso de la energía natural. ¿Cómo podría haber una distinción entre humanos y animales? Ya era bastante difícil solo aprenderlo. ¿Quién era él para ser exigente? Comillas, del tipo que usaba el primer Hokage, continuó Tsunade. El Jutsu de sabio de Hashirama era un método para usar la energía natural aprendido sin depender de bestias invocadas. Senji asintió en señal de afirmación. Tsunade frunció el ceño. Nadie salvo el primer Hokage ha tenido éxito con ese método. En el Templo del Fuego, en la Tierra del Fuego, hay personas que saben cómo absorber y usar la energía natural. Incluso se les llama a aquellos con el talento de un sabio. Pero solo puede llamarse Jutsu de sabio cuando la energía natural y el chakra están fusionados en una proporción específica. Según experimentos posteriores, quienes aprenden chakra primero encuentran difícil aprender la energía natural del Templo del Fuego, y viceversa. En cuanto a la fusión, cada uno tiene su propia proporción, no es algo que se pueda enseñar. Todo lo que pueden hacer es enseñarte a dominar la absorción y el uso de la energía natural. En cuanto a fusionarlo en el Jutsu de los sabios, tendrás que averiguarlo tú mismo. Sería mucho más sencillo si fuera de las 3 grandes regiones sabias, especialmente del monte Miboku. Solo implica dejar que la energía natural exista brevemente en tu cuerpo, absorbiéndola temporalmente. Mientras mantengas la energía natural sin descontrol, puedes usar el Jutsu de sabio en combinación con el chakra. Además, la energía natural comprendida por las bestias invocadas no permanece mucho tiempo en el cuerpo humano. Después de que termina una batalla, el poder puede dispersarse, así que no tienes que preocuparte por controlarlo constantemente. El riesgo es que, si la energía natural no se controla bien, el usuario sea asimilado por el poder de la región sabia. El estado actual de Jiraiya se debe a una fusión imperfecta. No puede convertir toda la energía natural de su cuerpo, así que se convierte en un poco como un sapo cuando usa el Jutsu sabio.
Pero si usas el método del Templo del Fuego, necesitas dispersar tu poder tras cada uso del Jutsu del Sabio para reducir la presión del control constante. Luego lo absorbes temporalmente durante la batalla para lograr el objetivo de aumentar tu poder de combate. Estos son dos sistemas de cultivo diferentes con distintos ritmos de mejora. Así que intentar cultivar ambos juntos, progresar simultáneamente y lograr un modo sabio continuo es imposible. Solo puedes pedir prestado un tipo de poder temporalmente. Dispersar el poder tampoco es sencillo. Si se maneja mal, permitiendo que la energía natural siga expandiéndose, las consecuencias serían inimaginables. Así que aún te recomiendo que aprendas el Jutsu de Sabio de una región sabia. Tenemos conocidos en el monte Miboku, tienen muchos sapos que pueden ayudarte a guiarte. El bosque de Shikotsu también es una opción. Katsuyu nunca se va, y también puede ayudarte a guiarte. Ahora depende de tu elección. Aún quiero aprender el camino del Templo del Fuego, dijo Senji sin dudar. Vivir en un montón de sapos o aprender junto a un enorme y viscoso tubo de pasta de dientes definitivamente haría imposible que aprendiera. Sentirse mareado cada día sería suficiente para afectar su estado, e incluso podría afectar su cultivo original de chakra. Bien, mientras tengas cuidado y no seas imprudente, no debería haber ningún peligro mortal. Además, el Templo de Fuego le debe un favor a nuestra familia. Te escribiré un pergamino, solo entrégalo y alguien te enseñará. Tsunade sacó un nuevo pergamino de debajo de su escritorio, escribió que Senji iba a aprender el método de usar la energía natural y se lo entregó. Prepárate primero para tu misión y luego vete. Como tienes al dios del trueno volador, si no aprendes a usar la energía natural, siempre puedes volver y aprender ninjutsu conmigo. Senji guardó el pergamino en su bolsa de herramientas ninja y asintió. La recompensa por capturar al ninja renegado contratado será tu recompensa de misión. Como esta misión es especial, no me llevaré una parte. Lo más importante es no revelar tu identidad relacionada con Konoha. Vale, lo tengo. Esa noche, Senji contó a Tenten, Neji y a los demás sobre su partida. Estos genin con fuerza de nivel Chunin no podrían ayudar en esta misión. Neji reclutaría a los miembros para el escuadrón de combate directo de Senji, pero la aprobación de Senji seguía siendo necesaria para que cualquiera se uniera al más secreto escuadrón Palomadu. Su tarea era esperar los arreglos de Tsunade. Normalmente, solo hacían misiones normales como genin y se centraban en su cultivación, pero cuando era necesario, se ponían máscaras y actuaban como una unidad secreta. Capítulo 107, la tragedia en la entrada de la residencia de los daimios. Al día siguiente, llevando la mochila que Tenten había preparado para él, Senji usó al dios del trueno volador para teletransportarse directamente a la capital de la Tierra del Fuego. Él y Tenten habían dejado huellas en muchos lugares de la Tierra del Fuego durante sus viajes. Ocultando su presencia, se coló en la residencia de los daimios. El daimyo estaba recibiendo invitados en ese momento. Comillas, ¿habéis considerado mi propuesta? Senji llegó un poco tarde y se perdió el comienzo de la conversación. Señor daimyo, nosotros de Kumogakure somos una importante aldea ninja. No aceptaremos, y de hecho no podemos, aceptar tales misiones de asesinato. Sin embargo, podemos aceptar una misión para proteger al daimyo. Lo mismo ocurre con Iwagakure. Aunque la condición sea la asignación de misiones dentro del país del fuego, no podemos hacerlo. Sin embargo, esperamos que el daimyo considere a nuestro ninja de Iwa para otras tareas. Las dos personas frente a él, vestidas con diferentes atuendos ninja, hablaban con actitud firme. Parecía que el daimyo había vuelto a organizar que asesinaran a civiles que habían invadido sus intereses. Ya veo. En ese caso, los dos enviad gente a protegerme. Por ahora, no me ocuparé del asunto de los civiles. Por favor, tenga la seguridad, Lord Daimyo. Nosotros, en Kumogakure, siempre hemos sido expertos en proteger a las personas. El representante de Kumogakure fue el primero en afirmar su fuerza. Comillas, la liberación de la tierra en la que nos especializamos en Iwagakure es lo que realmente es mejor para la protección. El representante de Iwagakure se negó a quedarse atrás. Basta. Contrataré 2 escuadrones Jonin de cada bando para protegerme en turnos. Asegúrate de que siempre haya 2 escuadrones a mi lado en todo momento, uno de Iwagakure y otro de Kumogakure. Los dos intercambiaron miradas. Este era el daimyo mostrando su falta de confianza, al tener ambas fuerzas presentes simultáneamente. Si alguna de las partes tenía motivos sospechosos, la otra podía actuar como un control. Si ninguno de los bandos tenía malas intenciones, podrían proteger al daimyo juntos. Las dos facciones eran rivales de sangre, era prácticamente imposible que se unieran contra el daimyo en una misión así. Además, hacerlo no les aportaba ningún beneficio. Actuar contra el daimyo equivalía a declarar la guerra al mundo ninja. El daimyo no temía que las dos facciones perdieran la cabeza, temía que el individuo que los ninja le enviaran perdiera las suyas, por eso tomó múltiples precauciones. Muy bien, ve y haz los arreglos rápido. Espero ver a tu gente empezar a trabajar mañana. Ten la seguridad, Lord Daimyo. Los dos se marcharon uno tras otro. Justo cuando Senji planeaba marcharse también, otro ninja usó la técnica de parpadeo corporal para presentarse ante el daimyo. Comillas, ¿el daimyo tiene una misión para nosotros? El recién llegado era el capitán de un escuadrón de mercenarios ninjas, su especialidad era matar. Mientras el dinero del empleador fuera suficiente, se atrevían a atacar a cualquiera. Además, eran extremadamente cautelosos, sin dejar rastro y evitando cualquier tarea con el menor riesgo.
Así que, aunque casi todos sus miembros poseían fuerza al nivel de Jonin, sus objetivos eran en su mayoría civiles sin poder o comerciantes adinerados. Sí, tengo una misión para ti. Aquí está la lista. El daimyo lanzó una caja registradora. El ninja mercenario la abrió y echó un vistazo. Las localizaciones están todas dentro del país del fuego, y estos son lugares donde los ninjas de Konoha aparecen con frecuencia. No podemos correr este riesgo. Ya he suspendido misiones para Konoha en estas regiones. Por ahora, no tienes que preocuparte porque los ninjas de Konoha aparezcan en estos lugares. Aún así, no podemos garantizar un tiempo de finalización. Además, tendrás que pagar más. El dinero no es un problema. Sin embargo, no he buscado solo a tu escuadrón. Cuando llegue el momento, la recompensa pertenece a quien haga la muerte. ¿Comillas hay otros? Entonces tampoco correremos el riesgo. Basta, id a prepararos. Tengo otros que ver. Guardando el pergamino de la misión, el líder del escuadrón mercenario partió. A continuación, el daimyo se reunió con muchos líderes de escuadra. Estaban los liderados por Chunin y otros liderados por Jonin, algunos eran fuertes, otros con muchos miembros, algunos eran nuevos en el oficio, había de todo tipo. Independientemente de su actitud, nadie se atrevía a atacar al daimyo. El peor de ellos simplemente murmuró unas cuantas maldiciones. Nadie se atrevía a oponerse a todo el mundo ninja. Solo los civiles podían ser quienes derrocaran al daimyo. Justo cuando Senji empezaba a aburrirse de escuchar, dos figuras más entraron en la residencia daimyo. Comillas, ¿eres tú quien publicó la misión de alta recompensa? Los dos iban vestidos con capas negras con nubes rojas. Eran Kakuzu y Idan, quienes habían recibido noticias en el mercado negro y se habían ido con ellos. Comillas, ¿solo sois dos?, preguntó el daimyo de pasada. Idan y Kakuzu no eran famosos en el mundo mercenario. Ambos eran extremadamente hábiles en comerse a los suyos, no solo se quedaban con el dinero del objetivo, sino que si se encontraban con un empleador que no les gustaba, también los mataban y robaban. Todos los que los habían visto estaban muertos, así que nadie ayudó a difundir su palabra, y su reputación seguía siendo oscura. 2 personas son suficientes. Mientras puedas permitirte el precio, puedo matar a cualquiera para que lo veas. El daimyo lanzó un pergamino. Estos son los objetivos. También he contratado a muchos otros, quien los arrebate primero recibe la recompensa. Comillas, ¿hay otros? Eso es genial. Me ahorra el trabajo de encontrarlos uno a uno. Estos ninjas mercenarios también deberían valer algo de dinero. El daimyo miró de reojo a Kakuzu, pensando para sí mismo, que luchen, cuanto más desordenados, mejor. No le importaba si todos los ninjas mercenarios morían. Había llamado a tantos escuadrones específicamente para enturbiar las cosas. Cuando llegara el momento, aunque lo descubrieran, podría alegar con justicia que no tenía nada que ver con él, y que todos eran civiles heridos accidentalmente en una pelea entre ninjas mercenarios. Después de que Kakuzu y Dan llegaran, ningún ninja mercenario más apareció en la puerta. Kakuzu descubrió una oportunidad de negocio en la entrada de la residencia daimyos. Cada vez que llegaba alguien conocido, le tendría una emboscada, la arrastraba, la mataba y la almacenaba, esperando la oportunidad de ir al mercado negro para cambiarla por recompensas. Casi todos los ninja mercenarios tenían recompensas por sus cabezas, aunque los precios no eran tan altos como los importantes jonin de las aldeas ninja. Pero el volumen aquí era enorme. Ocupar la entrada de la residencia daimyo durante una tarde le valió lo suficiente para cumplir 2 meses de trabajo sin dormir. Al ver que no venía nadie más, el daimyo se retiró al patio interior para disfrutar. Senji usó al dios del trueno volador para teletransportarse al lado de Hiei y Hiei aún llevaba un kunai dios del trueno volador que Senji le había dado. A simple vista, vio que la fábrica se había triplicado. Senji no pudo evitar maravillarse de la impresionante capacidad de Hiei. La aparición repentina de Senji asustó a Hiei. Sacó una pistola del bolsillo y la apuntó a Senji, solo bajando la guardia al ver que era el marido de su propio jefe. Por otro lado, Senji se quedó bastante sorprendido al ver la pistola. Siempre había sentido que había pasado algo por alto, en cuanto vio la pistola, recordó que este era un mundo deformado. El camino Asura de Pain incluso podía disparar cañones láser, y su cuerpo estaba lleno de misiles y ametralladoras, el árbol tecnológico estaba al máximo. Solo porque Konoha era tan tradicional sentía que este era un mundo similar a la antigüedad. En realidad, el poder tecnológico del mundo de Naruto no era débil. Señor Senji, ¿qué le trae por aquí? Hiei fue la primera en hablar. He venido a verte y a darte esto. Senji le lanzó a Hiei un token de cintura terminado del escuadrón Paloma. Cuando haya peligro, solo pulsa aquí y grita suelta aire. Vale, Hiei colgó feliz la ficha en su cintura. Por cierto, ¿has hecho tú esta pistola?, preguntó Senji. Es una línea de producción que hemos empezado hace poco. Con este tipo de arma, incluso un pueblo pequeño y pobre puede ayudar a comprar algunas armas, y no tendrán que preocuparse por bestias salvajes ni nada por el estilo. Por ahora, todavía necesitamos desarrollarnos despacio, rodeando las ciudades desde el campo. Tú tienes la última palabra en asuntos de negocios, pero ¿por qué no has equipado a Tenten con este tipo de arma? Capítulo 108, atrapar a un guardaespaldas. Comillas A. Esto no puede ser infundido con chakra. Usar chakra metal para balas es demasiado extravagante, no. Si no puede ser infundido con chakra, su efecto contra los ninjas no será tan bueno.
Comillas, ¿no es eso mejor que lanzarlos a mano? Senji parecía exasperado. ¿Quién no querría una Tenten con armas pesadas y gran potencia de fuego? En realidad, el poder de una pistola no es tan grande como el kunai que lanza a mano la señorita Tenten, y las balas tampoco pueden curvarse. Hyei soltó una risa seca. Comillas, lanzar a mano es tan cansado. Si la potencia no es suficiente, simplemente aumenta la carga de la pólvora. Añade mucho, no seas tacaño. Tenten es una ninja, tiene una gran fuerza y puede sellarlos en pergaminos para llevarlos encima. Comillas, eres responsable de hacerla más grande, más fuerte, disparar más lejos y hacerla absolutamente devastadora. Comillas, sí, lo entiendo. La siguiente dirección de investigación irá por este camino. Ahora mismo, solo se trata de portabilidad y ahorro de costes, pensado para venderse a civiles. Si puedes hacer ese cañón láser, hazlo también. Tiene que ser grande, fuerte y de largo alcance. Tengo un hermano aquí con visión de rayos X con un arma de penetración rápida, los ataques furtivos serían invencibles. Además, si puedes desarrollar armas que disparen chakra directamente, organiza esas también. Al oír esto, Hyei aplaudió de repente. Comillas, así es, el chakra también puede usarse como pólvora para explosiones. Si se hiciera usando principios de armas de fuego, sería definitivamente adecuado para la señorita Tenten. Voy a reclutar ninjas ahora mismo para que cooperen y comiencen la investigación. Comillas, buen trabajo. Eres un verdadero talento. Senji le dio una palmada en el hombro a Hyei, sin escatimar ningún elogio. Si hay peligro, debes encontrarme, absolutamente debes hacerlo. Definitivamente no puedes morir. Senji metió emocionado 2 tallas de cintura más en las manos de Hyei como repuestos. No, todavía no es lo suficientemente seguro. Voy a buscar un guardaespaldas personal para ti. Claro, Kakuzu. Él es quien más ama el dinero. Como eres tan buena ganando dinero, seguro que le vas a caer bien. Voy a atraparlo ahora mismo. Debes protegerte bien, volveré pronto. En cuanto terminó de hablar, Senji desapareció. Hyei se quedó allí, sin saber qué hacer, y los empleados cercanos quedaron en silencio por la actuación de Senji. Todos, volved al trabajo. Hyei dio la orden tras recobrar la razón, acariciando suavemente el símbolo de la cintura que Senji le había dado. Se sentía bien que confiaran en ellos. Definitivamente no defraudaría a Senji, haría las armas más potentes para Tenten. Aunque no entendía la tecnología, siempre había científicos locos en el mundo ninja que carecían de recursos financieros, así como ninjas que no podían sobrevivir y recurrían a experimentos. Lo que necesitaba ahora era expandir la economía y tener mucho dinero, usándolo para atraer a toda esa gente hacia él y ayudar a desarrollar las armas que Tenten necesitaba. Tras salir de la fábrica, Senji volvió a la entrada de la residencia de los daimios. Kakuzu seguía agachado allí, mientras que Idan no aparecía por ningún lado. Senji estaba a punto de actuar directamente, pero tras pensarlo, sintió que usar su propia cara era inapropiado. Usó liberación de madera para crear una máscara de paloma en su cara. No se le ocurría nada más en esta emergencia. Como estaba en el escuadrón Paloma, usar una máscara de paloma estaba perfectamente bien. Después de prepararse, Senji parpadeó frente a Kakuzu. Comillas, Kakuzu. Cuando Senji apareció por primera vez, a Kakuzu no le importó en absoluto. Una cara desconocida significaba una recompensa baja, sin valor en la caza. Tengo algo que hablar contigo. Hablemos en privado. Comillas, ¿hay un objetivo de recompensa? No actuaré si el precio es bajo. El negocio en la entrada de la residencia Daimios es especialmente bueno hoy. Senji le dio una patada directa en el pecho a Kakuzu y luego se giró para huir. Ni la batalla ni la conversación podían ocurrir en la capital de la Tierra del Fuego, la naturaleza salvaje estaría bien. Kakuzu, que había recibido una patada sin motivo, no pudo tragar su enfado y rápidamente salió tras él. Justo fuera de la ciudad, Kakuzu vio a Senji esperándole. Comillas, ¿quién eres? Aunque estaba listo para la batalla, Kakuzu no quería librar una batalla incierta. Quiero que protejas a alguien. Es muy bueno ganando dinero. Comillas, ¿bueno ganando dinero? Dime, ¿dónde está? Todo ese dinero me pertenece. Kakuzu perdió la cabeza en cuanto o hablar del dinero. No, ese dinero es mío. Puedo dejarte contarlo. ¿No te encanta la sensación de contar dinero? De todas formas, no lo gastas. Comillas, lo que me encanta contar es mi dinero. Kakuzu voló hacia adelante. Senji activó inmediatamente su Byakugan y Sharingan. Kakuzu vio las 2 pupilas de colores diferentes a través de los orificios para los ojos de la máscara de paloma. En un instante de distracción, Senji se adelantó con un parpadeo, la hoja de hueso unida a sus manos clavándose directamente en los corazones dentro del cuerpo de Kakuzu. El Byakugan era un contrapunto natural a Kakuzu. La razón por la que tenía muchas vidas era que podía cambiar la posición de sus corazones, pero ahora Senji podía verlas todas claramente. En un instante, Senji rompió 4 de ellos seguidos. Con la mejora de la hoja de hueso, el cuerpo de Kakuzu no podía bloquearlos en absoluto. Tras terminar el combo, Senji pateó a Kakuzu para alejarlo. Kakuzu rodó varias veces por el suelo antes de mirar a Senji incrédulo. Byakugan, Sharingan y Shikotsu Byaku. ¿Quién demonios eres tú? Un golpe más y estarás muerto. Sé un buen chico y escucha. Senji no respondió a la pregunta de Kakuzu. Comillas, ¿cómo puede alguien como tú existir en este mundo? Kakuzu seguía sin creerlo. Sentía que el propósito de Senji no era matarlo, y de hecho carecía de la capacidad de resistirse en ese momento.
Como alguien que poseía varios Kekkei Genkai, sabía lo difícil que era despertar siquiera uno. Todos los Kekkei Genkai que llevaba en el cuerpo habían sido robados. Especialmente Kekkei Genkai especiales como el Byakugan y el Sharingan. Tras un momento de lucha psicológica, Kakuzu se hundió lentamente en el suelo. No podía entenderlo. No sentía ninguna aura de técnicas similares a las suyas de Senji, pero una cosa era segura, no podía ganar. Mejor escabullirse rápido. Normalmente, era él quien emboscaba a los demás, pero hoy era él quien había sido emboscado. Primero, le dieron una patada misteriosa poca fuerza, puramente insultante y luego lo atrajeron a un lugar desierto donde, sin siquiera tantear el terreno, el oponente le rompió directamente 4 corazones. Para Kakuzu, esto era simplemente absurdo. La razón del oponente era aún más extraña, pedirle que fuera guardaespaldas. ¿No sabía la otra parte que era un ninja rebelde que mataría por dinero? Ida no estaba por ninguna parte, de lo contrario, no sería tan pasivo. Al ver cómo el cuerpo de Kakuzu se hundía lentamente, Senji apareció de repente a su lado, le agarró del pelo y le miró a los ojos. No corras. ¿Qué tal va tu consideración? Bajo la máscara frente a él, solo podía ver 2 ojos extraños, uno blanco y otro rojo. Kakuzu no pudo evitar sentirse un poco nervioso. Cuando asesinó al primer Hokage, ni siquiera una mirada de Hashirama le ponía tanta presión como Senji ahora. Al fin y al cabo, que el Byakugan y el Sharingan aparecieran en una sola persona era aún más ridículo que ese Madara de la organización Akatsuki, que tenía tanto el Sharingan como la liberación de madera. Comillas porque yo al no ver posibilidad de una escapatoria exitosa, Kakuzu no tuvo más remedio que levantar lentamente su cuerpo del suelo de nuevo. He oído que eres bastante bueno gestionando las finanzas. Pensé que vosotros dos juntos formaríais una combinación poderosa, que haría dinero aún más rápido. Senji también se rompía la cabeza, no tenía ni idea de cómo Nagato había convencido a Kakuzu para unirse a la organización Akatsuki. Capítulo 109, Kakuzu se une al equipo. Comillas solo por eso. Comillas no es suficiente. Kakuzu se quedó paralizado, sus pensamientos desconocidos. Al verlo en silencio, Senji soltó su cabello y se agachó frente a él. Kakuzu aprovechó para apoyarse en un árbol. Comillas ¿por qué te uniste a la Akatsuki? Senji volvió a hablar. Porque la organización Akatsuki está llena de ninjas rebeldes. Hay muchos fuertes entre ellos con grandes recompensas, puedo cambiarlos por recompensas. Comillas y ahora. Tus compañeros no pueden ser eliminados, así que no puedes cambiarlos por recompensas. ¿Por qué no te has ido todavía? No puedo derrotar al líder, y no está mal seguir ganando dinero como cazarrecompensas. Entonces, ¿prefieres matar gente o ganar dinero? Por supuesto que es, Kakuzu dudó un momento, ganar dinero y matar gente por el lado. Comillas entonces ¿qué tiene de malo ayudarme a proteger a alguien? Te daré una comisión, no un salario fijo. Cuánto ganes depende enteramente de tus propios esfuerzos. Kakuzu no sabía cómo replicar. Parecía tener sentido, pero este tipo de vida era diferente a lo que había imaginado. Comillas ¿qué te parece esto? ¿Vienes a trabajar conmigo y te doy una parte del 1% de los ingresos totales? Te dejaré experimentar una forma diferente de ganar dinero. En el proceso, me ayudas a proteger a una persona. 1%, Senji pudo notar por la expresión de Kakuzu que pensaba que el dinero era demasiado poco. El 1% de mis ingresos anuales es suficiente para que atrapes a cientos de esos ninjas mercenarios menores como los de esta tarde. Es más o menos lo que ganarías en un año de duro trabajo alcanzando objetivos normales. Dada nuestra tasa de crecimiento actual, estos ingresos se duplicarán en menos de medio año. Comillas ¿tanto dinero para mí? Es mío. Al mencionar tanto dinero, Kakuzu se sintió tentado. La gente puede traicionarte, pero el dinero que tienes en la mano nunca te traicionará. Comillas ¿y bien? ¿Ves? ¿Quién más en el mundo te entiende mejor que yo? Y solo necesito que me ayudes a proteger a una persona corriente. Piénsalo, ¿qué tipo de enemigos podría encontrar una persona normal? Esto básicamente es ganar dinero tumbado. Cuando tengas dinero, incluso puedes contratar gente para que trabaje para ti. El dinero genera dinero, y solo seguirá aumentando. Imagina esa vida. Cada día simplemente caminas y paseas con alguien, sin hacer nada, y luego cada mañana te despiertas, tus atributos han aumentado en una Asuma Sarutobi. Asuma Sarutobi. Lo conozco, un ninja de Konoha valorado en más de 30 millones. ¿Lo dices todos los días? ¿Sin ni siquiera tener que luchar? No podemos llegar a tantos todavía, pero con tu ayuda, se logrará muy pronto. Pero la organización Akatsuki no lo permite, y yo soy un ninja renegado, no puedo hacer negocios. La organización Akatsuki no es un gran problema. No quiero tu identidad, quiero tu capacidad para ganar dinero. Puedes ocultar tu identidad por ahora y actuar como una figura detrás de cámaras en los negocios. Comillas ¿cómo se ajustará el salario? Preguntó Kakuzu de repente. Comillas ¿qué te parece? Lo mejor sería un pago diario. El dinero en la mano es lo que trae más tranquilidad. Puedes hablarlo con él cuando llegue el momento. Entonces, ¿qué has decidido? Si no estoy de acuerdo. Entonces te cambio por la recompensa. Entonces estoy de acuerdo, pero tengo condiciones. Habla, Senji se levantó. Había pasado muchas neuronas pintando un cuadro idealizado para Kakuzu, y Kakuzu realmente lo creía. Efectivamente, en el mundo ninja, no hay nada que no pueda solucionarse con una paliza seguida de algo de Tokno Jutsu.
Si la persona que quieres que proteja no es tan buena ganando dinero como yo, entonces yo seré quien esté al mando. Bien, podéis hablar de la parte de hacer dinero. Senji apoyó su mano en el hombro de Kakuzu y usó al dios del trueno volador para aparecer justo delante de Hiei. En ese momento, Hiei estaba gestionando documentos en su despacho. No le sorprendió la aparición repentina de Senji, ya que se habían saludado antes. Alzó la vista y se dio cuenta de que no reconocía a ninguno de los dos. Justo cuando estaba a punto de sacar una pistola del bolsillo, vio al hombre enmascarado sacar una ficha de cintura. Hiei conocía bien este símbolo, acababa de verla, era la que le había dado Senji. Al ver el token, supo que la persona frente a él debía ser el hombre de Senji. Este atuendo estaba claramente pensado para ocultar su identidad. Este es el señor Kakuzu, a quien he encontrado para usted. Su capacidad para ganar dinero y su fuerza son ambas muy altas. Puedes hablar con él. Vale, esto. Señor Hiei no sabía cómo dirigirse a Senji en ese momento. Comillas, no os conocéis. Kakuzu habló desde un lado, observando la escena con diversión. Ni siquiera le conocía y aún así lo capturaba para ser guardaespaldas. La situación se volvía aún más absurda. Muy bien, vosotros dos comunicaos primero. Kakuzu se encargará de cualquier peligro, y ambos podéis hablar del aspecto de hacer dinero. No hace falta que me busques, llámame si de verdad no puedes ganar una pelea. La figura de Senji desapareció al instante, mientras Hiei recibía calurosamente a Kakuzu. Comillas, señor Kakuzu, ¿verdad? Me alegro mucho de conocerte. Espero que podamos ganar dinero juntos para el señor en el futuro. Ni siquiera le conoces, y aún así le llamas señor. Kakuzu encontró casualmente un sitio para sentarse. Echemos un vistazo a las operaciones actuales de nuestra fábrica. Como fue específicamente a buscarte, definitivamente no te dejará ser solo guardaespaldas. Hiei le entregó a Kakuzu un montón de documentos. No te dijo las condiciones, ¿verdad? A partir de ahora, el 1% de todas sus industrias me pertenece a mí. Kakuzu tomó los documentos y habló mientras los hojeaba. Si el 1% puede traer a un manager valioso, entonces desde luego merece la pena. Hiei pensó en la reacción emocionada de Senji cuando se fue. Claramente, Senji sentía que el Kakuzu que tenía delante podía ayudarle. Pareces bastante decente, y no hay recompensa por ti, así que no te mataré por ahora, dijo Kakuzu con naturalidad. Al oír esto, la expresión de Hiei se tensó y su mano agarró rápidamente el símbolo de cintura. Era mejor ser precavido al tratar por primera vez con una persona tan peligrosa. Entonces el problema actual es que los pequeños talleres de las familias Tokai y Tokunaga compiten contigo por el mercado de herramientas agrícolas. Exacto, pero nuestra industria también está en transición y preparándose para evolucionar hacia las armas de fuego. Ahora parece muy prometedor. Entonces tampoco debería abandonarse el aspecto de las herramientas agrícolas. Además, centrar las armas de fuego principalmente en la caza de animales salvajes es demasiado conservador. Entonces, ¿qué ideas tiene, señor Kakuzu? Quédate aquí honestamente y no andes por ahí. Volveré esta noche. Kakuzu arrojó los documentos sobre el escritorio, se sacudió el polvo que quedó de su batalla con Senji y salió lentamente de la habitación. «Qué persona tan extraña», murmuró Hiei y siguió ocupándose de sus asuntos. Tras salir de la fábrica, Senji fue directamente a buscar a la persona según la ubicación escrita en el pergamino de misión dado por Tsunade. Primero usó al dios del trueno volador para volar hasta un punto marcado cerca del objetivo y luego fue a buscar a la persona. El primer objetivo fue encontrado rápidamente por Senji. Según la información del pergamino, el objetivo era un jefe de aldea retirado. Como una fábrica del pueblo estaba vertiendo aguas residuales al río utilizado como agua doméstica, el jefe del pueblo lideró a los aldeanos en una protesta. Normalmente, tal asunto no llamaría la atención del daimyo. Al fin y al cabo, ambos bandos contratarían a sus propios ninjas para luchar entre sí, y el PIB de la Tierra del Fuego aumentaría de la nada. Pero el jefe de aldea retirado tenía un método nuevo. Capítulo 110, Cooperación. Llevó a los aldeanos y montó él mismo una fábrica idéntica. Los productos y todo era igual, la única diferencia era que pagaba salarios más altos a los empleados y fijaba un margen de beneficio excepcionalmente bajo en los productos. Como resultado, todos los empleados fueron reclutados por el jefe jubilado del pueblo, y el resto de los demás compró productos en su fábrica. Durante un tiempo, fue incluso más popular que la empresa que descargaba aguas residuales. Pero como él entregaba todos los beneficios a los empleados y clientes, en realidad no ganaba mucho dinero él mismo. Mientras tanto, más de la mitad de todos los ingresos de la otra fábrica se entregaron a un general bajo el mando del daimyo. Este general, a su vez, entregó más de la mitad de ese dinero al daimyo. Ambas compañías pagaban los mismos impuestos, pero el dinero que recibía el daimyo era completamente diferente. Al ver que la fábrica que originalmente podía darle más dinero estaba a punto de quebrar, el dueño entró en pánico y comenzó a buscar al general, que entonces buscó al daimyo. Los ninjas contratados de aldeas ocultas no pueden interferir en este tipo de competencia comercial entre empresas. Finalmente, con la ayuda del daimyo, ya no se pueden publicar misiones para esta zona. Solo entonces la fábrica original tuvo la oportunidad de contratar ninjas para jugar sucio. Sin embargo, la gente de la nueva fábrica no tenía forma de ir a una aldea oculta para publicar una misión de protección.
Mientras ese jefe retirado muriera, sus subordinados definitivamente no tendrían la capacidad de controlar una fábrica con tanta gente. Naturalmente, tenía la capacidad de quedarse con esta fábrica en su totalidad, luego reducir gradualmente los salarios, subir los precios y lograr un monopolio de nuevo. Las situaciones eran básicamente las mismas, casi todas las figuras objetivo en el pergamino eran personas que querían romper monopolios, mientras que las partes monopolizadoras estaban más o menos conectadas con el daimyo. Araki Uemon, este debería ser el indicado. Senji miró la espalda de un anciano no muy lejos de él. Comillas, Araki Uemon. Senji fue el primero en llamar. Seguía llevando una máscara, aunque no había activado el Sharingan. Hola, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? Araki se giró para mirar a Senji. Había mucha gente con atuendos extraños en este mundo, así que ver uno mientras caminaba por la naturaleza no era sorprendente. Sin embargo, Senji no llevaba un símbolo ninja, así que Araki no pensaba que Senji fuera un ninja. Soy un ninja guardaespaldas errante. Dejo marcas para quienes estoy destinado a encontrar, apareciendo para ayudar cuando se encuentran en peligro, mintió Senji descaradamente sin siquiera sonrojarse. Comillas, un ninja guardaespaldas. Araki se detuvo. Entonces, ninja-sama, ¿dónde está tu protector de frente? No tengo protector de frente. No pertenezco a ninguna aldea oculta, y no me quedo mucho tiempo en un solo lugar. Entonces, ¿por qué me llamaste? Estamos destinados, así que te doy una placa. Cuando te encuentres con peligro, agárralo con fuerza y grita Señor, sálvame, y apareceré. Senji le entregó a Araki una placa de madera en blanco sin nada. El principio de esta placa de madera era el mismo que su ficha de cintura, pero había cambiado la contraseña para liberar el sello. Comillas, ¿cuál es tu propósito al hacer esto? Araki no creía que alguien hiciera algo tan aburrido. Un lío así debe tener algún propósito. Si de verdad te salvo, haré que alguien con un símbolo de cintura como este venga a quedarse con la mitad de tus bienes familiares. Senji levantó la mano para señalar el símbolo de madera de la cintura que colgaba a su lado. Nadie se atrevería a creer que alguien salva a otros sin pedir nada a cambio, pero alguien que busca una recompensa es mucho más digno de confianza. Senji miró los objetivos de la misión para este viaje. Si salvaba a todos y recogía la mitad de las propiedades familiares, entonces la fábrica de Hiei podría multiplicarse por 3 de la nada. Aunque la misión de Tsunade para él era sabotear los asesinatos, lo más importante en la vida era lograr múltiples victorias. Su misión de rescate se completaría, cambiaría a los asesinos por recompensas, los objetivos sobrevivirían e incluso se quedaría con la mitad de sus propiedades. Esto fue prácticamente una victoria a 4 bandas, y Senji ganaría 3 veces. Si estas personas olvidaban o no creían que Senji pudiera salvarles cuando se enfrentaban al peligro, entonces Senji no tomaría la iniciativa. Tenía tantos objetivos a los que servir, no podía colocar un clon de sombra junto a cada persona, esperar a que apareciera el enemigo, que el clon se disipara y luego usar a Dios del trueno volador para acercarse. Algunas personas estaban destinadas a morir, si ni siquiera querían salvarse, Senji no estaba dispuesto a entrometerse. Ahora mismo tenía mucho que hacer. Aún le quedaba aprender Senjutsu y dominar ninjutsu. No pasaría mucho tiempo antes de que Pain atacara Konoha. Si podía aprender Senjutsu antes, tendría la confianza suficiente para luchar contra Nagato. Sin esperar la respuesta de Araki, Senji usó a Dios del trueno volador para ir directamente al siguiente objetivo. Aunque era rápido, no tenía tiempo que perder. La gente del daimyo ya había comenzado a moverse hoy, y calculaba que pronto comenzarían sus operaciones. Tenía que poner una placa a todos los objetivos antes de que terminara el día. Araki, que acababa de terminar de mirar la placa y quería levantar la vista para hablar, descubrió que Senji ya había desaparecido. Sintiendo que debía de haber conocido a alguien extraordinario, guardó la placa en el bolsillo y continuó con su trabajo. En la capital de la Tierra del Fuego, Idan caminó hasta la entrada de la residencia de los daimios pero no encontró a Kakuzu. Qué raro, no dijo que se quedaría aquí hasta la tarde. Solo salía a ascender al señor Hashin. ¿Cómo se ha ido? Agazapado en la entrada de la residencia daimios esperando a Kakuzu, Idan acabó perdiendo la paciencia. Olvídalo, es mejor que ascienda yo Lord Hashin yo solo. Cualquiera que no crea en el señor Hashin se convertirá en sacrificio. Se levantó y se preparó para abandonar la capital de la Tierra del Fuego con calma. En la fábrica de Hiei, Kakuzu entró lentamente en la oficina. Hiei miró a Kakuzu, la sangre seca en su cuerpo había aumentado considerablemente. Envía gente a tomar las fábricas de las familias Tokai y Tokunaga ahora. Comillas, fuiste y mataste gente. Hiei frunció el ceño. No se pueden hacer las cosas así en los negocios. Una vez que se convierte en un hábito, cualquiera puede contratar ninjas para que actúen unos contra otros. El mercado comercial quedaría completamente arruinado. ¿Quién podía garantizar que cada una de sus fábricas tuviera suficiente poder de combate para protegerse? Kakuzu encontró un sitio al azar para sentarse. No, fui a hablar de cooperación. La sangre que dejó en mí fue de la pelea en la entrada de la oficina de su jefe. Estas personas no estaban dispuestas a hablar al principio. Siempre necesitan ver algo de sangre antes de estar contentos. Comillas, ¿cómo hablaste con ellos? Hiei dejó el documento que tenía en la mano. Les proporcionamos protección y monopolizamos juntos las herramientas agrícolas de la Tierra del Fuego, uniendo tecnología y recursos. Esto ahorrará mano de obra y mejorará la eficiencia.
Las familias detrás de ellos no pudieron vencerme, así que les convencí de que podían renunciar a las acciones que daban a esa gente sin cobrar nada y usarlas todas para aumentar la escala de la industria. Expandiremos el negocio a todo el mundo ninja juntos. Si haces esto, la gente vendrá a buscar problemas con nosotros. Hiei siempre había pensado en ganar dinero por medios pacíficos. Usar la fuerza no es una solución a largo plazo, después de todo. Todos acabarán debilitándose algún día, y entonces otros usarán la fuerza para contraatacar. Aunque no hagamos esto, la gente seguirá buscando problemas cuando la escala de fábrica se expanda. Ese hombre enmascarado me dijo que viniera aquí precisamente para encargarme de este tipo de cosas. Solo estoy sacando el conflicto a la luz. Solo necesitamos desarrollarnos rápidamente hasta que la fábrica llegue a un punto en el que nadie se atreva a buscar problemas. Capítulo 111, empezando a ocuparse. Mientras puedas mantener los problemas a raya, no hay que preocuparse por la velocidad de desarrollo de la fábrica. El desarrollo del mundo ninja es bastante extraño ahora mismo. Muchas fábricas cuentan con el respaldo de familias que se llevan una gran parte de los beneficios sin hacer nada, dejando a las fábricas apenas capaces de sobrevivir y dificultando su expansión. Aunque el enfoque de Kakuzu es mucho más agresivo, es beneficioso para el desarrollo empresarial futuro. Deshaciéndose de todos los parásitos, la gente de abajo podrá tener suficiente para comer. Hay una cosa más, continuó Kakuzu. También pregunté en varias aldeas actualmente en guerra, todos quieren armas de fuego y armas. Kakuzu esbozó una sonrisa algo poco estética. Las peleas a pequeña escala, naturalmente, no generan mucho dinero. Sin embargo, cada país tiene organizaciones que resisten al daimyo y también tienen una gran necesidad de armas. Aunque tienen sus propios canales de adquisición, Kakuzu estaba seguro de que podría arrebatar todo el negocio. Hiei asintió. Las guerras en el mundo ninja nunca terminaron realmente, así que lucrarse vendiendo armas no pesaba en su conciencia en absoluto. En cualquier caso, solo eran pequeños países peleando entre sí, nadie se atrevería a tocar a las 5 grandes naciones. Estos pequeños países ya compraban armas producidas por las grandes naciones, si otros podían beneficiarse, él también. Antes, la razón por la que no se atrevía a hacerlo era el miedo a que los competidores enviaran a alguien a sabotearles. Al ver la actitud de Kakuzu, estaba claro que no le temía nada a esas cosas, y Senji obviamente tampoco temía la fuerza de los demás. Después, me quedaré a tu lado y veré cómo manejas estos asuntos. Espero que las personas que vengan después de ti no sean demasiado débiles, realmente necesito el corazón de personas fuertes ahora mismo. Kakuzu organizó muchas cosas con antelación, proporcionando a Hiei más formas de hacer crecer rápidamente la industria. En la oficina, Kakuzu observaba cómo Hiei hacía horas extra, asignando a la gente a diversas tareas. Asintió para sí mismo, aunque lo hiciera él mismo, no sería capaz de hacerlo tan bien. Durante tantos años, se había centrado principalmente en matar por recompensas. Aún no estaba del todo acostumbrado a los modelos de negocio normales y aún necesitaba algo de tiempo para aprender. En la aldea Xiaoe, Araki acababa de terminar de liderar al equipo directivo para inspeccionar el sistema de alcantarillado de su fábrica cuando 4 ninjas enmascarados saltaron repentinamente del río y atacaron con kunai. Los guardaespaldas capaces detrás de Araki desenvainaron inmediatamente sus katanas y se pusieron frente a él. Contra la gente corriente, estos guardaespaldas podían defenderse con sus armas, pero no eran rival para los ninjas. En un instante, 2 de ellos murieron. ¿Quién eres?, gritó Araki. En realidad, sabía que la otra parte debía de ser ninjas contratados por otra fábrica, pero ahora mismo no se le ocurría otra forma de sobrevivir que ganar tiempo. Solo podía intentar persuadirles para que le perdonaran a él y a su pueblo. Solo somos ninjas que trabajan por dinero. El otro claramente no quería perder palabras y corrió hacia Araki con un kunai en la mano. Una vez que mataran a estos gestores, su misión estaría cumplida y podrían llevar sus cabezas al daimyo para cobrar la recompensa. También podemos darte dinero, gritó Araki en voz alta. El ninja se detuvo de repente y contó con los dedos. Para dejarte ir y fingir que nunca estuve aquí, tendrás que darnos 1 millón. Vale, pero tenemos que juntarlo, dijo Araki, suspirando aliviado. Mientras no fueran escuadrones suicidas o ninjas con vínculos muy estrechos con el empleador, podían ser sobornados. 1 millón era caro, pero apenas lograban juntarlo. Mientras no murieran, tarde o temprano podrían recuperar ese dinero. Varias personas lideraron el camino hacia la fábrica, con los ninjas siguiéndolos. No llevarían tanto dinero encima, para ellos, tener unos pocos miles a mano era suficiente para todos sus gastos de viaje. Antes incluso de llegar a la puerta, se toparon con otro grupo de ninjas, esta vez 10. Estas personas son mis objetivos, dio un paso adelante el ninja del grupo de 4. Hagamos dinero juntos, respondió el líder del grupo de 10. Estos viejos solo valen 500.000, pero pedí 1 millón para perdonarles la vida. Entonces nosotros también queremos 1 millón, el líder del grupo de 10 se giró para mirar a Araki. Claramente, también tenían la intención de quedarse con el dinero. El sudor frío le corría lentamente por la frente, parecía que bastantes personas habían venido a matarlo. Su fábrica era muy pequeña y solo valía 3 millones en total, no podrían reunir 2 millones. Justo cuando iba a hablar, apareció otro equipo ninja de 2 hombres. Estas personas desconfiaban entre sí pero no dieron ningún movimiento.
Todos estaban allí por el dinero, evitarían una lucha a vida o muerte si pudieran. Nuestra fábrica solo vale 3 millones, no podemos reunir tantos millones. Entonces danos todo lo que puedas y cambiaremos vuestras cabezas por el resto, dijo el equipo de 2 ninjas. Araki estaba tan aterrorizado que no supo qué decir. Sus manos se recorrieron torpemente el cuerpo, y de repente sintió un objeto duro en el bolsillo. Era una placa de madera. De repente recordó lo que le había contado una persona extraña que apareció durante el día. Comillas, señor, sálvame. Araki metió la mano en el bolsillo, agarró la placa de madera y gritó en voz alta. Comillas, ¿salvarte? Un lord. Veamos dónde está ese señor tuyo. Los distintos ninjas observaron con cautela su entorno y no encontraron nada fuera de lo común. Casi se dejaron engañar por las acciones de Araki y le amenazaron en voz alta. Justo cuando estaban a punto de atacar, una figura enmascarada apareció de repente y, sin decir palabra, comenzó a moverse entre la multitud. En un abrir y cerrar de ojos, una docena de ninjas estaban en el suelo, ninguno de ellos capaz de levantarse de nuevo. Senji estaba a punto de hablar con Araki cuando de repente sintió algo. Con un estruendo, dejó atrás un clon y su cuerpo original desapareció de nuevo usando la técnica del dios del trueno volador. El clon de Senji se acercó a Araki. Dame la placa de madera. Eso es de un solo uso, te pondré otra marca. Araki estaba un poco desconcertado por lo que vio, pero eligió obedecer. Tras aplicar el sello, Senji devolvió la placa de madera a Araki. Enviad a alguien para atar a estas personas, los usaré para cobrar recompensas. Alguien vendrá para hacerse cargo y ayudar a operar la mitad de la fábrica, tú solo haz lo tuyo. Tras hablar, el clon desapareció con un estruendo. Araki aferró la placa de madera, con la mente aún en un torbellino. En ese instante, todos esos ninjas que podrían haberle matado cayeron. Este hombre enmascarado era simplemente demasiado poderoso. Tras recobrar la razón, guardó solemnemente la placa de madera en sus túnicas. Comenzó a ordenar al personal de gestión restante que atara a los asesinos ninja. Viéndolo así, solo había renunciado a la mitad de la fábrica para recibir protección de un ninja tan poderoso. Era una gran victoria. Como la mitad de la fábrica pertenecía ahora a los ninjas enmascarados, seguramente la protegería para siempre. También podrían empezar a considerar una mayor expansión. En cuanto a Senji, simplemente estaba demasiado ocupado para seguirle el ritmo. Era como si estos asesinos hubieran coordinado, aunque la mayoría no eran muy fuertes, seguían acudiendo hacia estos objetivos en un flujo interminable. A veces, Senji terminaba de enfrentarse a los asesinos cerca de un objetivo y aplicaba un nuevo sello, solo para que llegara otra oleada de personas. Ahora, no solo actuaba personalmente, sino que también había separado a 4 clones de madera para encargarse de los ataques principales. También había muchos clones de sombra responsables de volver a aplicar los sellos y encargarse de los asuntos posteriores. No fue hasta la mañana siguiente cuando la lucha finalmente disminuyó, y Senji tuvo tiempo de ir a buscar a Hyei. Capítulo 112, Templo de Fuego. Al llegar de nuevo a la fábrica de Hyei, Senji le lanzó directamente un pergamino. Envía gente a tomar la mitad de las industrias de estas fábricas. Me gané todo esto corriendo con esfuerzo para protegerlos toda la noche. Comillas, toda una noche Hyei se quedó atónito. El movimiento de Senji fue aún más escandaloso que el de Kakuzu. Al menos la de Kakuzu era en forma de asociación. Aunque las 2 fábricas que Kakuzu encontró eran grandes, Senji había encontrado muchas más. Con tantas fábricas, ni siquiera tendría tiempo de terminar de hablar con todas en una noche, y aún así había tomado directamente la mitad de cada una. Kakuzu también se inclinó hacia adelante con interés. Comillas, ¿no son todos estos los objetivos del daimyo? ¿Fuiste a protegerles? Sí, cada uno consiguió lo que necesitaba. Querían seguridad, y no es mucho para mí pedir media fábrica. Ahora mismo, mis clones siguen corriendo por todas partes, estoy agotado. Kakuzu asintió. Pagar por la seguridad era razonable, muy razonable. Más tarde, enviaré a todos los que capturé a tu casa. Tienes canales de mercado negro, ve a cambiarlos por recompensas para el desarrollo de nuestra empresa. En cuanto se mencionó esto, Kakuzu se interesó. Comillas, ¿puedo coger unos corazones? Ninguno de ellos es un bien especialmente valioso, elíjalos tú mismo. Cuando me encuentre con los fuertes, los guardaré para ti. Senji agitó la mano. Ninguno de los que capturó era buena persona, todos eran ninjas rebeldes especializados en matar por dinero. Eso es realmente maravilloso. Ahora siento que trabajar contigo fue realmente la decisión correcta. Aquí viene otra vez. Senji sintió que una marca del dios del trueno volador apareció de repente y desapareció al instante con un parpadeo corporal. Unos días después, Senji finalmente quedó completamente libre, solo necesitando dejar un clon de madera para encargarse del trabajo. Su cuerpo principal regresó a Konoha para informar sobre el estado de la misión y comprobar cómo estaba Tenten mientras estaba en ello. Primero encontró a Tsunade y mencionó que casi todas las figuras objetivo estaban a salvo, excepto 2 que nunca lo habían invocado y probablemente ya estaban muertas. Tsunade estaba bastante satisfecha. La carga de trabajo para esta misión era inmensa, que solo 2 objetivos no sobrevivieran se consideraba un fracaso. Si esta misión se hubiera dado a otros, habría requerido más de una docena de equipos, y Konoha simplemente no tenía tanta gente en ese momento. Tras terminar su informe, Senji usó al dios del trueno volador para regresar a su hogar.
Al regresar a casa, vio que se había construido un campo de entrenamiento muy grande junto a la pequeña casa donde vivía Neji, y que se habían añadido varias casas más pequeñas. Al acercarse para echar un vistazo, vio que todo el escuadrón de Neji, el de Hinata e incluso el escuadrón de Shikamaru con Temari estaban entrenando allí. Comillas, ¿qué está pasando? Senji se rascó la cabeza. Solo llevaba unos días fuera, ¿cómo se convirtió este lugar en una base de reunión de clases? Comillas, Senji, ¿has vuelto al ver a Senji? Le saludó en voz alta, bajó desde una barra horizontal y se puso a su lado. Senji miró a la gente a su alrededor mientras Neji también se acercaba en ese momento. Estas son todas las personas que recluté. Me diste la autoridad para reclutar. Esto, Shikamaru, Temari, Hinata. ¿Cómo los engañaste a todos para que vinieran? No usé ningún método especial, dijo Neji, sin sonreír. Le dije a Shino que le necesitabas. Hinata quería hacerse más fuerte, así que la siguió. Kiba estaba solo sin equipo, así que también le siguió. Shikamaru y aunque todos estaban aquí, y como nuestro departamento está muy ocioso, me dijo que quería venir a holgazanear y no y Choji siguieron a Shikamaru, así que acepté a todos. Temari siempre tiene que negociar con Shikamaru, así que la recluté de forma casual y ella también se unió. Vaya, eres increíble. Entonces no somos 10. Sí, incluyéndote a ti, son las 11. Naruto al principio gritó que quería unirse, pero yo no quería verlo, así que lo eché. Senji le dio en secreto un pulgar arriba en el corazón a Neji. Por suerte no reclutó a Naruto, una vez que alguien como Naruto entrara, el ambiente de su departamento cambiaría. Entonces deja que Naruto sea un miembro externo. La cuota que nos dio el Hokage está completa. El personal externo era bastante bueno. Si pasa algo, el externo se va, si hay una culpa, la persona externa la asume. Normalmente, ni siquiera necesitarían traerle. En fin, Naruto estaba profundamente influenciado por Asura, era desenfadado, no guardaba rencor y le encantaba dar. Un poco de opresión probablemente no importaría. Neji asintió, pensando que la idea de Senji tampoco estaba nada mal. Mientras a Naruto no se le permitiera contactar con Hinata, no tenía otras objeciones. Ese rubio estuvo gritando todo el día, era un ruido infernal. Ahora, el objetivo de todos es hacerse más fuertes. Voy a la Tierra del Fuego para estudiar la transformación de sabio durante un tiempo. Te dejaré los asuntos del pueblo a ti. Neji asintió. También había estado considerando el desarrollo del departamento últimamente. Aunque Tsunade no le había asignado ningún trabajo, seguían haciendo misiones de bajo nivel igual que cuando eran genin. Pero llegaría el día en que Tsunade los usaría, y también temía que su propia fuerza no fuera suficiente. De hecho, por parte de Tsunade, bastaba con presionar a Senji solo para que trabajara. En su opinión, las 10 personas que habían preparado para Senji solo estaban allí para hacer sus tareas, ayudar bien a Senji fue suficiente. ¿Quién iba a imaginar que las personas que reclutó Senji eran todas de segunda generación? Ahora Senji hacía todo el trabajo él mismo, mientras que los niños de segunda generación se quedaban en casa de Senji sin hacer más que aumentar su fuerza. Tras descansar en casa unos días y mostrarse cariñoso con Tenten, Senji finalmente partió de nuevo hacia el Templo del Fuego en la Tierra del Fuego. Durante esos días, se había unido a todos para las comidas y entrenamientos. Era casamentero para Shikamaru y Temari. Ayudó a Shino a construir un nido de insectos específicamente para investigar nuevos insectos. Animó a Kiba a criar a Akamaru para poder liderar un ejército de perros ninja en batalla en el futuro. Se podría decir que nadie estaba ocioso. Usando al dios del trueno volador para llegar al Templo del Fuego, Senji entró directamente en el templo para preguntar. Normalmente, no mucha gente acudía al Templo de Fuego a adorar. El templo era una organización meditativa aquí, aunque se construyó en una ciudad bulliciosa. Ocasionalmente difundían algunas verdades y acogían a algunos seguidores, pero la mayoría de las veces, estas personas permanecían escondidas en el templo para cultivar. Cuando la nación estuvo en peligro, tampoco dudaron en dar un paso adelante para salvarla. Tras revelar un poco su identidad, un monje condujo a Senji al patio trasero del templo, donde se encontró con un monje de mediana edad sentado con las piernas cruzadas en el suelo, meditando pacíficamente. Al notar que Senji era guiado, el monje abrió los ojos, lo examinó detenidamente y habló. Comillas, un ninja. Senji tampoco se mantuvo formal. Asintió directamente, se sentó frente al monje, sacó el pergamino que Lady Tsunade le había dado del bolsillo y se lo entregó. He venido a aprender transformación sabia. Lady Tsunade dijo que aquí hay gente que lo estudia. Comillas, transformación de sabio, murmuró el monje suavemente, desenrollando el pergamino para leer su contenido. Él era el abad principal de este templo. Aunque su fortaleza no era la mayor, su fe era la más firme y su cultivo espiritual el más alto. El contenido del pergamino de Tsunade era muy sencillo, organizaba que el Templo del Fuego enseñara a Senji cómo refinar la energía natural y usarla, y también mencionaba la antigua amistad entre la familia Senju de Konoha y el Templo del Fuego. Tras leerlo, el monje enrolló el pergamino y lo colocó en el suelo. La verdadera transformación de sabio es algo que el Templo del Fuego no conoce, pero si es solo energía natural, podemos enseñarte. ¿Eso vale? Senji asintió. Tsunade ya le había explicado la relación implicada. Sabía que solo combinando naturaleza y chakra se podía mostrar lo que los ninjas llamaban arte sabio, pero su esencia era la combinación de dos sistemas de cultivo.
La cultivación dual era naturalmente más fuerte que la cultivación individual, y ciertamente más difícil que practicar solo un sistema. Capítulo 113, Aprendiendo la energía natural. Debes pensarlo bien. Ya has cultivado el sistema de chakra, aprender el sistema natural ahora causará una fuerte sensación de incomodidad. Una vez que pierdas el control, es muy probable que provoques un disturbio de energía natural, y serás asimilado por la naturaleza. Los ojos de Senji eran firmes mientras asentía solemnemente. Al ver que Senji ya comprendía los peligros implicados, el monje ya no intentó persuadirle. Cada año, muchos ninjas quieren aprender energía natural del Templo del Fuego. Muchos también conocen los peligros, y algunos incluso han intentado que los niños aprendan a refinar la energía natural al mismo tiempo que empiezan a refinar el chakra. Sin excepción, todos fracasaron. En la historia, el único exitoso fue Senju Hashirama. Pero la fuerza de Hashirama era incuestionable, inigualable en todo el mundo ninja, así que incluso ahora, incontables personas siguen dispuestas a intentarlo. En su corazón, Senji era el mismo tipo de persona, con la única diferencia de que Xuandou fue recomendado por Tsunade. Su templo de fuego inicialmente solo cultivaba energía natural, con una base débil en combate, todos practicaban la meditación silenciosa. Cultivar la energía natural hace que el cuerpo sea más saludable, la esperanza de vida más larga y la mente más clara, permitiendo percibir mejor la naturaleza. El aspecto de combate se derivó del uso del chakra después de que Hashirama lo aprendiera. Muchas de las técnicas de ataque en el templo del fuego hoy en día fueron dejadas por el primer Hokage de entonces. Por lo tanto, también tuvieron que devolver este favor a los Senju. Llamando a Chiriku, el cultivador más fuerte del Templo del Fuego, el monje que presidía le dio instrucciones. A partir de hoy, serás responsable de enseñar a esta persona a aprender energía natural. Es un ninja de Konoha, espero que hagas lo mejor que puedas. Tras decir solo esa frase, el abad cerró los ojos de nuevo para seguir sintiendo la naturaleza. No podría ayudar con los asuntos posteriores. Chiriku hizo una reverencia en silencio, miró a Senji y luego asintió. Senji siguió a Chiriku fuera del patio trasero hasta el campo de entrenamiento de los monjes del Templo del Fuego. Los dos se sentaron uno frente al otro. La energía natural es en realidad un método de cultivo que consiste en usar la naturaleza, percibir la naturaleza y fusionarse con ella. Es muy diferente del chakra. Tengo un amigo de Konoha con quien solía comunicarme con frecuencia. Me dijo que el chakra se genera desde dentro de uno mismo, lo que requiere que la energía física y espiritual se combine para ser refinada. Senji asintió, Chiriku tenía razón en esto, y también sabía que el buen amigo de Chiriku era Asuma. La energía natural es completamente diferente. No se crea de la nada, nos rodea. Aquí y aquí todos son naturaleza. Chiriku señaló al azar un árbol, agua y una roca. Además, la energía natural no trata de sentir poder e inhalarlo en el cuerpo, sino de asimilarte con ellos mientras mantienes tu propio ser. Cuando tu corazón se convierte en ellos, puedes ejercer un poder como el de ellos. Senji escuchaba aturdido, pensando para sí mismo que todo esto era demasiado metafísico, simplemente no estaba hecho para que los humanos lo aprendieran. Chiriku vio la confusión de Senji y siguió hablando. Por ejemplo, ahora soy el viento. En cuanto Chiriku terminó de hablar, Senji ya no pudo percibir su presencia. En cambio, realmente sentía como si no hubiera nada delante de él, como una brisa suave dando vueltas ante él. Chiriku extendió una mano y se apartó hacia un lado. Aunque no hubo efectos especiales, una ráfaga de viento efectivamente salió del cuerpo de Chiriku. Oh, por ejemplo, ahora soy una bola de fuego. Chiriku continuó con sus ejemplos. Efectivamente, Senji sintió el intenso calor que emanaba de Chiriku. Volvió a sacar la palma, aún sin efectos especiales, pero en la zona afectada por el poder, efectivamente se encendieron llamas. Cuanto más te asimilas a la naturaleza, más poderoso será el poder que puedes ejercer. Chiriku cambiaba continuamente atributos para demostrarlo. La energía natural permite el uso de todas las fuerzas de la naturaleza. Cuanto mejor percibas un aspecto concreto, más poderoso será cuando se use. La leyenda dice que la energía natural siempre ha sido el método de cultivo para nosotros, los humanos, o más bien, para todos los seres vivos. Solo combinándose con la naturaleza y formando parte de ella se puede alcanzar la eternidad. Sin embargo, según los registros históricos, el sistema de cultivo de chakra apareció de repente un día. Aprender chakra es sencillo, su velocidad de mejora es rápida y no requiere comprensión innata, solo se necesita trabajo duro para adquirir habilidades más allá de las de la gente común. A diferencia de la energía natural, donde sin comprensión no se puede entender en toda una vida, pero con suficiente comprensión se puede alcanzar los cielos en un solo paso. Es una pena que, tras aprender primero energía natural, el cuerpo no pueda contener el chakra. Cualquier chakra generado se desvanece en la nada al combinarse con la naturaleza. Y quienes aprenden chakra primero deben almacenar energía en sus cuerpos, lo que les impide soltar y sentir la naturaleza. Son dos sistemas diferentes, y hasta ahora, solo una persona ha podido dominar ambos. También sé un poco sobre el senjutsu por los terrenos sagrados de aprendizaje entre los ninjas. El método de absorción de la energía natural enseñado por los terrenos sagrados sigue las costumbres de los animales y no es adecuado para los humanos. Por lo tanto, el cuerpo rechaza naturalmente la energía natural inadecuada sin necesidad de expulsarla uno mismo, lo que equivale a saltarse el paso de soltarse.
Mientras controles la absorción para que la cantidad no sature el chakra al instante, es relativamente mucho más sencillo. En la historia, muchos ninjas han aprendido Senjutsu a través de diversos terrenos sagrados. El método de absorción de nuestro templo del fuego es adecuado para humanos. Mientras asimilas, si no puedes mantener un corazón firme, te convertirás en la propia naturaleza debido a una asimilación excesiva. A continuación viene el método para absorber la energía natural, debes meditar con calma y vaciarte. No se trata de imaginarte como parte de la naturaleza, sino de estar seguro de que eres parte de la naturaleza. Hasta que percibas el poder dentro de la naturaleza, lo toques, creas en él y luego lo controles. Siguiendo la guía de Chiriku, Senji se imaginó a sí mismo como una roca, presionando una mano contra el suelo, intentando encontrar un punto en común entre él y las piedras de la tierra. Poco a poco, pareció captar una inspiración. En ese momento, realmente se vació a sí mismo y a su mente, percibiendo el poder de la naturaleza. Ese poder era indescriptible, para describirlo realmente, era como si todo en la naturaleza emitiera su propia luz. La luz emanaba de todo en la naturaleza en forma de partículas, atravesando su cuerpo, llevándose su escasa fatiga y sus pensamientos. En ese momento, parecía haberse convertido en una roca inconsciente e inamovible. El chakra en su cuerpo también se iba llevando poco a poco a medida que la energía natural pasaba junto a él. De repente, Senji fue golpeado, rompiendo su tren de pensamiento y despertándole Chiriku, que estaba cerca, retractó su movimiento y habló. Tienes la comprensión para aprender energía natural, pero tu control es pobre y te has inmerso demasiado. Hace un momento, casi te has convertido en una roca. Solo entonces Senji se liberó de ese estado. La energía natural era realmente demasiado peligrosa. Sin la ayuda de Chiriku, probablemente se habría perdido de verdad en ello justo ahora, sin volver a despertar jamás. En ese momento, su pensamiento se detuvo y todos los conceptos de tiempo y espacio desaparecieron, quedando solo la naturaleza. Después, Senji ajustó su respiración y se recuperó, y siguió intentándolo repetidamente, con Chiriku guiándole en todo momento y asumiendo la responsabilidad de despertarle si se sumergía demasiado. Capítulo 114, encontrar a alguien poderoso. Si una persona normal aprendiera energía natural, no habría un peligro tan significativo. La energía natural que perciben inicialmente no es mucha, y la velocidad del cambio es lenta, lo que permite tiempo suficiente para adaptarse y mejorar gradualmente hasta que la energía natural que perciben crece cada vez más. Pero los ninjas son diferentes, son un grupo especial de practicantes que ya saben más o menos cómo son los poderes especiales. Por lo tanto, cuando empiezan a percibirlo, una enorme cantidad de energía natural recorre sus cuerpos. Una vez que se pierde el control y pasa demasiada energía natural, se convertirán directamente en piedra y nunca despertarán. Así que, para quienes deseen aprender Senjutsu en tierras santas, el primer requisito es tener una enorme cantidad de chakra. Solo así pueden persistir durante más tiempo, hasta que un día la combinación con la energía natural deje de afectar a su chakra y a sí mismo. Solo entonces se considera dominada. Solo cuando se combinan y existen dentro del cuerpo simultáneamente se puede llamar sabio. Después, al liberar ninjutsu combinado con energía natural y usar la naturaleza para potenciar las técnicas, puede llamarse senjutsu. Siguiendo el método de Chiriku, Senji permaneció en el templo del fuego para cultivar. Cada día antes del amanecer, se dirigía al campo de entrenamiento y, al anochecer, usaba al dios del trueno volador para regresar a casa. Sin embargo, durante los primeros días, tras practicar con energía natural durante todo un día, se sentía poco acostumbrado a usar su chakra, y ni siquiera el dios del trueno volador era tan fluido como antes. El choque entre ambos sistemas le hizo sentirse conflictuado. Dentro de la residencia del daimyo, el daimyo recibía a sus samuráis subordinados. Daimyo, la operación está siendo obstaculizada. Una organización llamada el Escuadrón de Palomas ha aparecido en la Tierra del Fuego. No sabemos cuántos miembros tienen, solo que aparecen al instante al recibir una señal. Son muy fuertes, la gente que contratamos no es rival para ellos. Ya no podemos contratar a nadie al precio anterior. Comillas, no hay nadie aunque suban el precio, habló el daimyo con calma. En su posición, muchos problemas le llegan cada día. Si se enfadara cada vez que escuchaba malas noticias, se habría derrumbado hace tiempo. Subir aún más el precio no sería rentable, respondió el samurái. Incluso una misión de asesinato depende de su valor. Si el coste de una operación tarda varios años en recuperarse, no merece la pena. Comillas, han enviado a la gente de Iwagakure y Kumogakure. El daimyo cambió de tema de repente. Según la inteligencia, llegarán hoy a la capital y podrán comenzar la misión de protección a más tardar mañana. Bien, asintió el daimyo. Entonces, a partir de mañana, intercepta las misiones del país del fuego a Konoha y transfiérelas a Iwagakure y Kumogakure. Sí, naturalmente, los samuráis no tenían derecho a ofrecer consejos al daimyo, solo podía hacer lo que el daimyo ordenaba. Sin embargo, al oír el plan del daimyo, se sintió inquieto. Si realmente se distanciaran de Konoha, ya que Konoha está situada en la Tierra del Fuego, una vez que causaran problemas, la Tierra del Fuego no podría resistirlo. Incluso con la ayuda de Iwagakure y Kumogakure, sería extremadamente difícil detener los movimientos de Konoha. Al ver marcharse al samurái, el daimyo convocó a un ninja que secretamente lo protegía.
Este era un ninja fuerte que había seleccionado entre los ninjas contratados, no confiaba en él, pero podía usarle temporalmente en ese momento. Lord Daimyo, no enfrentaremos directamente a Konoha, dijo el ninja contratado sin rodeos. Solo buscaban dinero y no querían perder la vida aquí. Comillas, ¿conoces a algún ninja contratado que se atreva a actuar contra una aldea ninja? En los últimos días, el Daimyo había considerado muchas cosas. Simplemente quería ganar más dinero asegurando su estatus y poder, pero Konoha no cooperaba. Buscar otras grandes aldeas ninja solo podía proporcionarle protección, ahora, quería tomar más iniciativa. No se trataba de convertirse en enemigos de Konoha, sino de querer que la capital militar mantuviera un diálogo con ellos. Económicamente, Konoha dependía de la Tierra del Fuego, pero tener solo una economía sin fuerza militar no funcionaría. Personalmente no tenía muchos conflictos con Konoha, pero sí muchos dentro de la propia Tierra del Fuego. Ahora hay rebeliones por todas partes, y Konoha está siendo selectiva al aceptar misiones. Contrató gente para asesinatos, solo para ser secretamente disparado por Konoha. Aunque no había pistas, podía adivinar con solo pensar que el escuadrón de palomas estaba compuesto por gente de Konoha. Si se permitía que las cosas se desarrollaran, era probable que en poco tiempo su puesto fuera tomado por el ejército rebelde. En cuanto a Konoha, cooperarían con quien fuera el daimyo. Cualquier país necesita a estos ninjas como un grupo especial de trabajadores. Así que, mejorar la fuerza militar de su propio bando y asegurarse de que Konoha se mantuviera al margen de sus asuntos durante un tiempo era el plan del daimyo. Las aldeas y naciones ninja no se declaran en guerra entre sí, así que el daimyo solo necesita protegerse a sí mismo. He oído hablar de un equipo llamado la Organización Akatsuki. No tienen mucha gente, pero cada uno de ellos es un experto. Son el tipo de equipo que acepta cualquier misión por dinero, dijo el ninja contratado. La reputación de la organización Akatsuki había sido durante mucho tiempo prominente en el mercado negro, pero como eran pocos y no aceptaban misiones pequeñas, muy poca gente los había visto. Comillas, puedes encontrarlos. Mientras haya dinero, se pueden encontrar. Contacta con ellos. Que me protejan un rato y, cuando sea necesario, que sean capaces de demostrar su fuerza a Konoha. Su precio de venta es muy alto. El daimyo guardó silencio un momento, calculando cuánto beneficio extra obtendría si ganaba este enfrentamiento directo con Konoha. Mientras ganara la negociación, podría seguir firmemente en la posición de daimyo y controlar más industrias, los bienes de muchos rebeldes también serían sus botines de guerra tras la victoria. Si perdía la negociación, en el peor de los casos, sería más contenido en cuanto a la industria, aún tardaría mucho en que los rebeldes tomaran su posición, y aún podría usar fuerzas civiles para sofocar la rebelión. Además, ganar le permitiría tomar una posición de liderazgo en futuros tratos con Konoha, a diferencia de ahora, donde la Tierra del Fuego era como la cartera de Konoha, ganando comisiones por misiones que ni siquiera requerían ninjas. Los ninjas deberían servir al daimyo y no deberían tener sus propias ideas y cultura. Tras pensarlo, el daimyo asintió ligeramente. Ganar trae todos los beneficios, y perder aún puede demorarse. De todas formas, las aldeas ninja no atacan a civiles. Pase lo que pase, no hay desventajas, así que más vale arriesgarse. Ve a contactarles y trae a su gente a verme. De acuerdo, Lord Daimyo, pero introducir una misión también requiere una comisión de corretaje. Al fin y al cabo, ser intermediario de la organización Akatsuki no es fácil. Ve al ministro de Finanzas y tráelo tú mismo. Al ver desaparecer al ninja contratado con una técnica de parpadeo corporal, el daimyo resopló fríamente. Los ninjas son simplemente codiciosos. Esta profesión no debería existir. Todos deberían servir al daimyo y a la nobleza. Luego se levantó, balanceando su cuerpo enfermo hacia el jardín trasero para continuar su búsqueda de placer. A partir del día siguiente, el volumen de nuevas misiones para Konoha se desplomó. Shizune fue la primera en notar el problema. Lady Tsunade, Shizune entró en la oficina de Tsunade. Todavía era de mañana, y Tsunade acababa de enseñarle a Tenten un nuevo ninjutsu. Comillas, ¿qué pasa, Shizune? Capítulo 115, Relación dominante. Un recuento reciente muestra que las nuevas misiones del País del Fuego casi han desaparecido por completo. Es probable que el daimyo haya tomado medidas. Comillas a, Tsunade cogió el informe de inteligencia que Shizune trajo. Enumeraba las nuevas misiones recibidas esta mañana. Las pequeñas naciones circundantes tenían varias misiones cada una, pero la Tierra del Fuego no tenía ninguna. Si no fuera porque alguien estaba atacando Konoha, no lo creería. Normalmente, en este tiempo, por no decir demasiado, uno solía recibir 5 o 6 misiones ordinarias de rango D en una sola mañana. Pero ahora, no había ni una sola. Parece que realmente actuó. ¿Se podrían haber adivinado los movimientos de Senji? Comillas, ¿qué pasa con el daimyo? ¿Quiere desafiar a la aldea ninja? Parece que ya no quiere sentarse cómodamente en esa posición. Tsunade no sentía mucho respeto por el daimyo en su corazón. De hecho, incluso se podría decir que la posición de daimyo fue cedida por Hashirama. En aquel momento, todo el mundo ninja consistía únicamente en las aldeas, la formación de naciones individuales estaba inextricablemente ligada a los esfuerzos de Hashirama y Madara. Si Hashirama hubiera querido entonces, podría haber unificado completamente el mundo ninja. No lo hizo únicamente por su amor personal a la paz, ni porque no pudiera soportar la pelea.
Así que Tsunade tenía la misma opinión: si te doy cara, haces bien tu trabajo, te quedas en casa tranquilamente, gestionas a los civiles y sé una cartera sensata. Comportándose así ahora, claramente no quiere vivir una buena vida. Se echó el abrigo largo que colgaba de la silla sobre los hombros. Llama a Guy Kakashi. Vamos a la capital de la Tierra del Fuego para preguntarle exactamente qué está pensando. Por ahora te dejo los asuntos de la aldea, Shizune. Comillas Lady Tsunade. Shizune estaba un poco nerviosa. Normalmente, era ella quien seguía a Tsunade, como no iba a dejarse llevar esta vez. Comillas ha vuelto Senji. Tsunade miró a Tenten y preguntó. Si pudieran usar al dios del trueno volador para ir directamente, se ahorrarían muchos problemas. No volverá hasta la tarde. Vale, Tsunade volvió a dejar el abrigo y se sentó en la silla. Entonces nos reuniremos esta noche. Que Senji nos lleve a todos allí para que tengamos una buena charla con el daimyo y veamos qué piensa realmente. Pronto llegó la tarde. Tras un día de trabajo infructuoso, Senji regresó a casa y, justo cuando estaba a punto de quitarse la ropa, encontró a muchas personas en su habitación. Tsunade, Shizune, Kakashi y Guy estaban todos allí. Comillas, ¿qué está pasando? Senji se quedó atónito un momento antes de preguntar. El daimyo ha detenido las misiones desde la Tierra del Fuego. Mañana por la mañana, usarás al dios del trueno volador para llevarnos allí y preguntarle qué está pensando. ¿No va a estallar una pelea, verdad? Preguntó Senji. Recordó que esas cosas no ocurrieron en la trama original. Desde que Tsunade asumiera el cargo, las cosas siempre habían sido pacíficas. El país del fuego siempre había sido cooperativo, y el daimyo proporcionaba mucho dinero y misiones. Podría ser porque Danzo no murió en esta línea temporal y envió en secreto gente al daimyo para que trabajara para él. Senji no podía entenderlo, pero con Tsunade allí, no debería ser un problema. Simplemente tendrían una charla abierta y honesta cuando llegara el momento. Todo giraba en torno a varios intereses. Aunque aún no entendía el modelo operativo de este mundo, porque las poderosas aldeas ninja tuvieron que seguir al daimyo. Pero también sabía que los daimyos eran fáciles de matar, podría simplemente matarlos en secreto si era necesario. En el peor de los casos, podría sostener a alguien obediente. La lógica era sencilla: ningún daimyo es siempre obediente, pero siempre hay un daimyo obediente. No va a estallar una pelea. Konoha y la Tierra del Fuego están unidas. También somos responsables de las fronteras del país del fuego, no debería ir demasiado lejos. Explicó Tsunade. Originalmente, el daimyo solo se preocupaba por las fuerzas rebeldes internas. Una vez que Konoha retirara a sus guardias fronterizos, revolucionarios de otros países irían en masa en el país del fuego como avispones. Cuando eso ocurriera, Konoha tendría la capacidad de protegerse, pero el daimyo sería diferente. Con muchos rebeldes internos, los civiles serían coaccionados para unirse a la rebelión, y su posición como daimyo no duraría mucho. Además, otras aldeas ninja no tendrían nada que decir, no tenían motivo para ir a la guerra con Konoha por tal asunto. Konoha no se había movido personalmente contra el daimyo. Otros daimyos, como mucho, ofrecían condenas, no incitarían realmente a sus aldeas ninja a atacar Konoha. Al fin y al cabo, les costaba dinero desplegar grandes ejércitos en la aldea ninja para luchar contra Konoha, y no podían apoderarse de tierras. Tal batalla no tenía sentido para un daimyo. Por supuesto, si los ninjas se emocionaban y luchaban a su costa, eso era exactamente lo que los daimyos querían ver. Si estas fuerzas armadas desmesuradas luchaban entre sí hasta que les rompían el cerebro, no les importaba nada. Al debilitar sus respectivas fuerzas armadas, la influencia de los daimyo dentro de sus propios países se haría algo más fuerte. Si pudieran ganar algo ofreciendo préstamos con intereses durante la lucha, sería aún mejor. En realidad, no importaría mucho si estallara una pelea. He salvado a bastantes personas últimamente, y no están muy satisfechos con el actual daimyo. Senji estaba sentado en el suelo, apoyado en la pared. Es mejor no tener una batalla. Si se maneja mal, es muy probable que desencadene una nueva guerra mundial ninja. La guerra terminó hace poco, y Konoha aún necesita recuperarse. Entonces, en efecto, es mejor no pelear. Aunque Senji no había participado en una guerra, él mismo había derrotado a muchos ninjas durante ese tiempo. Casi todos los ninjas mercenarios tenían sus propias dificultades por estar en este sector, pero Senji no mostró piedad de todos modos, entregándoselos todos a Kakuzu para que los vendiera. La mayoría eran personas que no habían superado la guerra, el trauma de posguerra fue irreparable, dejándoles sin otra opción que continuar con ese trabajo. Eran personas malas haciendo cosas atroces. Aunque fuera por traumas de posguerra, lo incorrecto era incorrecto, y Senji no sentía ninguna carga en matarlos. Pero si fuera una guerra real, no todos los enemigos se dividirían en buenos y malos, solo habría diferencias en la postura. Pensando en sus manos manchadas con la sangre de ninjas inocentes que amaban a su propia aldea y gente, Senji también sentía que quizá no sería capaz de hacerlo. Más importante aún, sus habilidades actuales no eran suficientes para enfrentarse solo a todo el mundo ninja. Si realmente llegara una guerra, no estaría seguro de sí mismo. Comillas, ¿has pensado en cómo negociar? Preguntó Senji. Solo propone términos para negociar. Si no está de acuerdo, mostramos nuestra fuerza y le amenazamos. Así es como siempre se ha hecho. Tsunade fue algo despectiva. Este tipo de cosas habían ocurrido en muchas aldeas ninja. Básicamente, eran los daimyo y los kage luchando por la supremacía.
El resultado final solía ser que ambos bandos daban un paso atrás, rara vez alcanzaba el nivel de guerra o de necesidad de un asesinato para cambiar a la persona. Por ejemplo, Tsunagakure y la Tierra del Viento habían fracasado en sus negociaciones antes. Ahora, las dos partes casi no se comunicaban, y las misiones eran muy escasas. Las misiones que podían ser completadas por fuerzas armadas civiles eran casi todas gestionadas internamente por la Tierra del Viento, solo se asignaban misiones que requerían desesperadamente ninjas Tsunagakure. En algunas naciones pequeñas, las aldeas ninja eran prácticamente independientes. Los daimios de las pequeñas naciones y las aldeas se gobernaban a sí mismos, apoyándose mutuamente para sobrevivir entre las grandes potencias. En cuanto al daimio de la Tierra del Agua, no había necesidad de pensarlo, llevaba mucho tiempo siendo un títere, ya que los ninjas de la niebla oculta eran demasiado salvajes. Si fuera siquiera un poco desobediente, antes de que el Mizukage siquiera se moviera, algún joven apasionado de algún clan se atrevería a aparecer en su puerta para matarle. Las relaciones de Iwagakure y Kumogakure con sus daimios eran tan cercanas como las de hermanos, pero el dominio seguía siendo del lado de la aldea ninja. Actualmente, solo la relación dominante entre el daimio de la Tierra del Fuego y Konoha seguía siendo incierta. Esta negociación fue clave para confirmar ese dominio. Capítulo 116, aún necesito hacerme más fuerte. Al otro lado, en la pequeña casa de Neji, los demás también vivían en las cercanías. En ese momento, se habían reunido para comer. Ino estaba comiendo la comida para llevar a la barbacoa que Choji había pedido y habló. Neji, ¿qué tipo de misiones se supone que debe hacer realmente nuestro equipo? Desde que me uní, no ha habido ninguna diferencia respecto a antes, seguimos haciendo misiones normales. La fuerza de todos es demasiado débil ahora mismo. El objetivo principal en este momento sigue siendo mejorar nuestra fuerza. Neji también estaba comiendo carne. Nunca había experimentado días así antes. Cuando aún estaba en el complejo Yuga, no había amigos con quienes comer. Siempre terminaba sus comidas rápidamente en la cafetería del complejo y luego volvía al campo de entrenamiento para continuar su cultivo. Mirando atrás, era realmente un necio. Simplemente entrenaba en el puño suave a ciegas sin usar el cerebro, y la mejora en su fuerza no era nada significativa. Ahora que se había unido al equipo de Senji, el puño gentil por sí solo ya no era suficiente para cumplir con los requisitos de la misión. Sabía que Senji había aceptado una misión para Tsunade y estaba demasiado ocupado para regresar. El hecho de que no lo hubiera traído solo significaba que su fuerza actual seguía siendo insuficiente. Por eso, también se tomaba el tiempo para empezar a aprender varios ninjutsu. La ventaja de estar en el equipo de Senji era poder aprender muchos ninjutsu que de otro modo requerirían puntos de misión para intercambiar. Ahora también había aprendido muchas técnicas de liberación del viento, haciendo su sistema de combate más completo. Si se enfrentara a su antiguo yo, confiaría en contener el sistema puño suave y ganar en poco tiempo. Comillas, ¿no es bueno que no haya misiones? Desde que me uní a este equipo, el viejo de casa no me ha molestado, a Shikamaru no le importaban las misiones en absoluto. Había estado viviendo muy cómodamente aquí estos últimos días, sin que sus familiares le vigilaran, y podía tumbarse todos los días. El único inconveniente era que Temari solía acudir a buscarle para entrenarlo cuando no había problemas en las negociaciones entre ambos países. Sin embargo, Temari era de Tsunagakure, después de todo. Aunque los demás estuvieran dispuestos a tratar a Temari como a una amiga, instintivamente la evitarían en ciertos asuntos. Actualmente, la única persona que Temari conocía en Konoha era Shikamaru. Durante los pocos días que Senji había regresado, él aportó algunas asistencias, y ahora Temari sentía que estaba aún más interesada en Shikamaru. Simplemente, la personalidad de Shikamaru era demasiado vaga, y ella no lo soportaba, así que siempre venía a buscarle para entrenar, empujándole indirectamente a hacerse más fuerte. Senji es realmente algo especial, pidiéndome que críe a Akamaru. Akamaru ni siquiera ha crecido todavía. Kiba también se quejaba mientras comía carne. Pero se había tomado este asunto muy a pecho, y durante ese tiempo, de hecho organizó algunos apareamientos para Akamaru. Aunque Akamaru era pequeño, aún podía apañárselas. A los pocos meses, cuando nacieron los cachorros, podría luchar contra un ejército de perros. Aunque Akamaru estaba muy cansado en ese momento, Kiba siempre sentía que parecía disfrutarlo un poco, y hasta él sentía un poco de envidia. Comillas, ¿y qué pasa con Tenten y Senji?, preguntó Rock Lee. Normalmente, todos cenaban juntos por la tarde, pero hoy Tenten esperaba a Senji con Lady Tsunade y los demás, así que no vinieron aquí. Parece que hoy hay otra misión. Tenten y Lady Tsunade están allí esperando a Senji, explicó Neji. Sabía un poco más sobre la situación. Después de que el clan Yuga jurara lealtad a Tsunade, a veces llamaba a Neji para que le ayudara con el papeleo, aunque la mayoría eran recados. Sigo demasiado débil, no puedo ayudar en absoluto, dijo Hinata suavemente desde un lado. Senji dijo que solo tienes que centrarte en mejorar tu Byakugan, no hace falta poner tu energía en el puño suave. Una vez que el Byakugan evolucione, por muy fuerte que entrenes al puño suave, no podrá derrotarlo. Lo entiendo, pero no sé cómo mejorarlo. Entonces solo sé hábil usándolo. Probablemente nuestra misión principal no sea el combate frontal, sino habló de repente. Era la tercera persona entre ellos que tenía cerebro.
Según sus observaciones, aunque este equipo fue reunido por Neji, Neji le había dicho directamente que Senji originalmente lo quería, así como Shikamaru y Neji. Claramente no se eligió en función de su poder de combate. Neji no podía tomar prestada la fuerza de su clan, aunque su clan era fuerte y estaba dispuesto a apoyarle, el pequeño número de personas era un defecto fatal. En cuanto a Shikamaru, solo podría considerarse un personaje de apoyo si no se unía a los clanes Yamanaka y Akamimi. Tenía letalidad en ninjutsu, pero su funcionalidad era más fuerte. Todos sus familiares tenían trabajo en Konoha y no tenían tiempo para mantener a Senji. Claramente, el propósito de que Senji eligiera a los tres era que quería sus habilidades individuales. Mirando a sus compañeros, aunque no podían considerarse los más fuertes, todos tenían su propia funcionalidad y eran muy inteligentes, actuando como estrategas en el equipo. Cuando se combinan, pueden desempeñar un papel en reconocimiento, infiltración, asesinato, así como en gestión, coordinación y análisis. Para el combate frontal, la fuerza de Senji era suficiente por el momento. Además de que los tres eran responsables de los cerebros, el poder de combate de los demás era, como mucho, un extra. Neji, Rock Lee y Temari eran un poco más fuertes, pero comparados con ellos, la diferencia de fuerza era limitada. Aún así, no podían ganar frente a Jonin de otras aldeas ninja. De todos modos, todavía tenemos que mejorar nuestra fuerza. ¿No sugirió ya Senji métodos para que todos mejoren? No me han dado ninguno, y no levantó la mano. Todos los presentes habían recibido consejos de Senji sobre su futura dirección de desarrollo, pero cuando se trataba de Ino, Senji no sabía qué hacer. Las técnicas secretas del clan Yamanaka eran realmente poderosas, incluso enfrentándose a ninjas de primer nivel, podían controlarlos durante un corto tiempo. Pero aparte de eso, Ino no sabía nada. Su taijutsu, genjutsu y ninjutsu eran todos mediocres. Había estado esforzándose mucho en aprender las técnicas secretas sola, pero el progreso era así, y Senji no sabía cómo ayudarla a mejorar rápido. Su familia lo había heredado durante tantos años, ¿cómo podía tener de repente una epifanía solo porque un forastero como él mencionó algo de forma casual? Eso podría significar que tu dirección actual es la correcta, solo sigue practicando las técnicas secretas. Choji tomó el último trozo de carne y la consoló. Probablemente Senji y Tenten no vendrán hoy. Todos, seguid mejorando vuestra fuerza mañana. Algún día, nuestra fuerza podrá ayudarle. Todos asintieron uno tras otro y empezaron a limpiar el desastre. Junto a la pequeña casa de Neji, habían aparecido muchas cabañas de madera, que eran las casas de todos. Viviendo con sus compañeros, todos sentían que estaban de acampada. Sin embargo, tras tantos días, la novedad se había desvanecido y su cultivo había ido tomando el camino correcto. Al día siguiente, temprano por la mañana, Senji llevó a Tsunade, Kakashi y Mitsui a la capital de la Tierra del Fuego. Tsunade, vestida con la capa de Hokage, entró directamente en la residencia del daimyo. Después de que los guardias los anunciaran, vieron al daimyo, que tenía una expresión cansada. Al ver su aspecto vacío, se podía notar que había tocado hasta muy tarde ayer. Comillas porque ha venido el Hokage. Ni siquiera avisaste con antelación, el daimyo bostezó y dijo con naturalidad. Detrás de él estaban 8 ninjas, equipos de Iwagakure y Kumogakure. Cada equipo estaba formado por 4 personas, un Jonin y 3 Chunin. Al ver esta fila, Tsunade entendió a qué se refería el daimyo. Se acercó al daimyo y se sentó en el suelo con naturalidad. Desde ayer, las misiones en la Tierra del Fuego se han vuelto demasiado escasas. Capítulo 117 Ruptura. Modelo de IA, Gemini 3.1 Flashlight. Eso solo significa que los plebeyos en la Tierra del Fuego viven bien y no necesitan ninja, dijo el daimyo con naturalidad. Solo habían venido 4 personas, incluido un niño medio crecido, detrás del 2 Jonin, y en el patio trasero había 2 escuadrones más de Jonin descansando, dándole mucha confianza. Los Jonin eran en realidad bastante raros, un Jonin normal y completo solo necesitaba un poco de tiempo para aniquilar a una pequeña nación. Incluso los Kage de cada aldea eran seleccionados entre los Jonin. Además, con tanta gente presenciando, Tsunade no podía atacarle directamente en absoluto. Tsunade golpeó el suelo con el puño, rompiendo varias grietas en el suelo. Comillas, ¿eso significa que la Tierra del Fuego ya no necesita la protección de Konoha? Al ver cómo Tsunade se alteraba, los escuadrones Jonin de Iwagakure y Kumogakure bloquearon rápidamente el frente del daimyo. Kakashi y Mitsui también saltaron al lado de Tsunade para hacer guardia. El daimyo se sobresaltó pero no entró en pánico en absoluto. Si Tsunade actuara ahora, todo el mundo ninja sitiaría Konoha por romper las reglas. Los demás no mostrarían piedad al golpear a un perro que había caído al agua, Konoha se convertiría en un objetivo para todos y pronto desaparecería, igual que la tierra de los remolinos. Él no estaba asustado, pero la gente de Iwagakure y Kumogakure sí. Según el entendimiento del daimyo, el bando contrario había venido con 3 Jonin y un hijo medio crecido. Sin embargo, a ojos de los 2 Jonin, estaba claro que habían llegado 3 ninja con títulos. Aunque Jonin era el rango más fuerte entre los ninja más fuertes recibían títulos que todos reconocían. Kakashi, el ninja copiador, Mitsui la bestia azul, y Tsunade, una de las legendarias Sannin. El mero hecho de que tuvieran títulos demostraba que su fuerza no era algo que un Jonin común pudiera soportar. Aunque no pudieran enfrentarse a 10 a la vez, no estaban muy lejos. Sin mencionar al joven con capacidades desconocidas.
Nadie que pudiera convertirse en Jonin tenía poca conciencia de combate. Tsunade, Kakashi y Mitsui eran figuras famosas y bien documentadas, así que alguien que pudiera caminar a su lado tampoco podía ser malo. Si trajeran a un estudiante, no traerían solo uno. El país del fuego realmente no tiene misiones últimamente, y tampoco las habrá en el próximo periodo. El daimyo siguió haciéndose el tonto. Vale. Por eso, Konoha está temporalmente corto de personal, así que no podemos continuar con la defensa de la ciudad ni con las tareas de guardia fronteriza. Espero que el daimyo haga los arreglos a su debido tiempo. No tienes que preocuparte por eso, la Tierra del Fuego aún tiene muchos samuráis. Senji, vamos. Tsunade se levantó con el rostro frío. En el pasado, sin importar lo que quisiera el daimyo, nunca renunciaría a la defensa de la ciudad ni a los guardias fronterizos. Ahora que ni siquiera le importaban estos, Tsunade no tenía razón para usar otros medios para presionar al daimyo. Cuando la Tierra del Fuego cayó en el caos, nadie podía culpar a Konoha por observar desde la distancia. Como estaba dispuesto a confiar en Kumogakure e Iwagakure, no era imposible que Konoha entregara estas misiones de guarnición. Muchos clanes de Konoha tenían activos en la Tierra del Fuego, así que la principal tarea de Konoha en adelante sería proteger bien esos bienes. Si hubiera más misiones, simplemente aceptarían más de otros países pequeños. Pero quedarse en ese estancamiento no era una solución, aún planeaba volver primero a Konoha para discutirlo con los Jonin. O quizá alargarlo, con la fundación de Konoha, alargarla unos años no sería un problema. Una vez que los pequeños países vecinos supieran que Konoha tenía vacantes para misiones, probablemente confiarían más misiones a Konoha si podían. Después de todo, la reputación de las grandes aldeas ninja estaba bien establecida, siempre eran más fiables que los ninjas de las pequeñas aldeas de sus propios países. El grupo regresó directamente a la casa de Senji. Senji sentía que Tsunade podría causar destrucción, y no podía permitir que montara una rabieta dentro del edificio del Hokage. Aunque todos sabían qué tipo de persona era, como Hokage, esa personalidad inevitablemente llevaría a que la gente cotilleara a sus espaldas. Comillas es exasperante. Ese daimyo no tiene ni idea del peligro de no tener a nadie que proteja las fronteras nacionales. Tsunade golpeó el suelo con fuerza. Senji suspiró aliviado. Por suerte, el lugar de teletransporte no estaba dentro de su casa, sino en un solar vacío. Lady Tsunade, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Kakashi. Mitsui nunca había entendido estos problemas, hacía lo que el líder decía y normalmente no ofrecía ideas. Solo daba un paso adelante cuando no había nadie más para tomar una decisión. Primero, retirad a los guardias de las defensas y fronteras de la ciudad, y avisad a las aldeas circundantes de que podemos asumir más misiones. Comillas, ¿de verdad vamos a retirarnos? Kakashi había sido agente encubierto desde pequeño, así que entendía un poco más que Mitsui y Senji. Sabía que una vez que se eliminaran la defensa de la ciudad y los guardias fronterizos, el país del fuego se convertiría en un gran colador. No importaba de qué facción fuera, enviaban gente a infiltrarse en el país del fuego y a reforzar sus propias fuerzas. Para entonces, aunque el daimyo suavizara su postura, a Konoha le llevaría mucho tiempo consolidar las distintas fuerzas dentro de la Tierra del Fuego. Tsunade guardó silencio un rato. En realidad, tampoco quería hacer esto. Una vez terminado, el daimyo probablemente se enfrentaría a protestas de muchas facciones en poco tiempo. Pero esto tampoco beneficiaría a Konoha. Sin embargo, si no lo hacían con la inteligencia del daimyo, no podría captar los puntos clave y probablemente seguiría actuando arbitrariamente. Vamos a hacer eso por ahora. Entonces que alguien contacte con Jiraiya para que vaya a convencer al daimyo de nuevo. No quiero verle, me temo que no podré evitar golpearle. Kakashi y Mitsui desaparecieron usando parpadeo corporal, y Tsunade volvió a hablar con Senji. Senji, por este periodo, céntrate solo en aprender el modo sabio. Con la defensa y fronteras de los ninja retiradas, todos los objetivos pueden ser protegidos, no tienes que preocuparte. Claro, Senji no tenía objeciones, estaba encantado de tomárselo con calma. Por la tarde, tras practicar el modo sabio durante mediodía, Senji regresó a casa y se sentó con Neji después de cenar. Comillas, ¿puedes contarme sobre esta misión? No es nada grave. Es solo que el país del fuego cortó las misiones de Konoha, así que el Hokage se enfadó y cortó la defensa del país del fuego. Comillas, eso no es grave. Neji se quedó atónito. Algo así nunca había ocurrido en la historia de Konoha, parecía haber ocurrido solo brevemente entre la Tierra del Viento y Tsunagakure. Y aún así, ambos bandos llegaron a un compromiso tras muy poco tiempo, y la Tierra del Viento aún asignó algunas misiones defensivas a Tsunagakure. No te preocupes, he estado haciendo misiones en la Tierra del Fuego todo este tiempo. Senji agitó la mano. Este movimiento del daimyo es solo cortejar la muerte. No tienes ni idea de cuánto odian los plebeyos de abajo al daimyo ahora mismo. Muchos autónomos que llevaban a los aldeanos a ganar dinero han sido asesinados, la última misión fue protegerlos. La recompensa por eliminar a esos ninjas contratados ya ha alcanzado decenas de millones. Cuando haya suficiente opresión, habrá más gente resistiéndose. Mira, todos son personas con activos, si juntan su dinero para contratar a unos cuantos temerarios que acaben con el daimyo, no sería difícil. Lo vi hoy, el daimyo solo encontró a unos pocos jonin de Kumogakure e Iwagakure. Si se encontraran con alguien realmente poderoso, ni siquiera sabrían cómo murió. Senji terminó de hablar de un solo suspiro y bebió un sorbo de agua.
No le preocupaban los asuntos de la Tierra del Fuego. Si realmente llegara el caso, podría usar medios poco convencionales para solucionarlo, ya no era un ninja, de todos modos. Era solo un autónomo cualquiera. Capítulo 118, ansioso por trabajar. Simplemente no sé cuándo podré ayudarte, el ánimo de Neji estaba un poco bajo. Llevaba ya bastante tiempo fuera del clan Yuga, pero hasta ahora, Xiaomuyang solo le había encomendado la tarea de proteger al daimyo. Mayormente, simplemente seguía al daimyo, en realidad, había jonin especializados protegiendo al daimyo, y él, en el mejor de los casos, solo iba con ellos. Comillas ansioso por trabajar. Xiaomuyang miró a Neji, sin entender del todo sus pensamientos. ¿No es bueno no tener nada que hacer? Además, el Neji actual aún no había madurado del todo y no era lo suficientemente fuerte. Como mínimo, tardaría más de un año en considerar su fuerza estable entre los jonin. No era solo Neji, los demás eran iguales. Incluso los cachorros de la familia de Akamaru tardarían unos meses en nacer, y luego medio año de crianza antes de que apenas pudieran considerarse potencia de combate. No es que quiera trabajar, es que tú te has esforzado mucho para rescatarme del clan Yuga, y aún así no he tenido ningún papel. Neji bajó la cabeza. Ah, ya lo pillo, Xiaomuyang se dio cuenta de repente. Al final del día, Neji seguía siendo un niño que no había crecido, y habiendo crecido en el entorno del clan Yuga, su deseo de ser reconocido y reconocido era muy fuerte. Cuando Xiaomuyang formó el escuadrón, fue el primero en reclutarse, lo que naturalmente le conmovió, e incluso se le otorgó mucha autoridad. Y ahora, no había tenido ningún papel, y las personas reclutadas tampoco podían proporcionar suficiente poder de combate. Cuando los miembros del escuadrón se reunían, era como si los genin jugaran a la casita, no parecía en absoluto un escuadrón de fuerzas especiales de primer nivel. Xiaomuyang tenía muchas misiones ahora, pero él y los demás del escuadrón solo podían hacer misiones y entrenar como otros genin cada día. Aunque Xiaomuyang no había dicho nada, en su corazón sentía que no lo había hecho lo suficientemente bien y que había decepcionado las expectativas de Xiaomuyang y Tsunade. No te pongas tanta presión. Entrena como siempre. Para cuando seas fuerte, la guerra habrá terminado para siempre. Comillas, ¿cómo podría acabar la guerra? Neji negó con la cabeza. Como alguien del clan Yuga, aunque no de la familia principal, aún podía considerarse parte de la línea directa, y sabía más información que la mayoría de las personas. Los intereses entre los ninjas son imposibles de desenredar, además hay vendettas interminables y locos con todo tipo de ideas extrañas, con esta gente cerca, la guerra nunca puede acabar. Para entonces, tu guerra habrá terminado. Xiaomuyang le dio una palmada en el hombro a Neji. Los ninjas ordinarios, ni siquiera los Kage de otras aldeas, no podrían desempeñar ningún papel en futuras batallas. Las bestias con cola son solo juguetes, al menos, hay que conocer el modo sabio para desempeñar cualquier papel. Comillas, nuestra guerra. Neji no lo entendía. Xiaomuyang no tenía intención de explicárselo, nadie le creería si hablaba de eventos futuros. Al ver que Xiaomuyang no hablaba, Neji continuó. Entonces también quiero hacerme más fuerte rápido para ayudarte. ¿Tienes algún otro método para hacerte más fuerte? Xiaomuyang miró fijamente a los ojos de Neji. Comillas, ¿aún se puede mejorar tu Byakugan? Neji no sabía por qué Xiaomuyang cambió de tema de repente, pero respondió con sinceridad. Después de quitar el sello, puede mejorarse de nuevo. Comillas, ¿has probado a inyectar chakra de liberación Yan? Neji se quedó atónito un momento. Mi naturaleza de chakra es fuego, tierra y agua, no tengo liberación Yan. Xiaomuyang también se quedó atónito al escuchar las palabras de Neji. Comillas, ¿no estás practicando liberación de viento últimamente? Temari puede enseñar liberación del viento. Aunque es muy débil cuando lo usó, sigue siendo más fuerte que antes. Nadie más entre nosotros lo sabe, y Mitsui Sensei tampoco. Eso no está bien, Asuma lo sabe. ¿No vienen el Kurenai Yuya a enseñarte? No eran diferentes de antes, salvo que el campo de entrenamiento de la tarde se había trasladado a casa de Xiaomuyang. Lógicamente, cada profesor debería seguir liderando su propio escuadrón, al fin y al cabo, ninguno de los dos bandos tenía menos gente. Los dos confían a todos a Mitsui Sensei todos los días y salen en citas. Ya conoces la personalidad de Mitsui Sensei. Xiaomuyang se dio una palmada en la frente. Entendido. Esos dos salieron abiertamente. Mitsui era de buen corazón, de todas formas, solo estaba viendo a los niños entrenar. Pastorear una oveja es lo mismo que pastorear un rebaño, el campo es lo suficientemente grande, que hagan lo que quieran. Vale, iré a quejarme con Tsunade más tarde. Un profesor comportándose así. Tengo que hacer que te enseñe ninjutsu con sinceridad. Aquí tengo pergaminos de ninjutsu, es demasiado perezoso ni siquiera para ayudarte a guiarte. Mi campo de entrenamiento es tan grande y no es suficiente para que salgan juntos. De verdad. Kurenai Yui Sensei en realidad tenía la intención de guiarnos al principio, pero luego Asuma dijo que había 2 Byakugan aquí, y luego se fueron. Si Xiaomuyang estuviera saliendo con cerca de 2 Byakugan, él también se sentiría incómodo. Volvamos al tema de la liberación Yan. Puedes usar liberación de viento, así que deberías poder usar liberación Yan. No. No lo he probado, puedo intentarlo. ¿Pero no es peligroso inyectar chakra en tu propio cuerpo? El método de usar el puño suave es activar el propio chakra en el cuerpo de otra persona, nadie sabe mejor que el clan Yuga qué tipo de daño puede causar eso.
Pruébalo. Puedo curarte en cualquier momento, dijo Xiaomuyang, extendiendo la palma para lanzar la técnica de la palma mística, dándole a Neji un poco de confianza. Está bien, confío en ti. Neji asintió y empezó a refinar chakra para inyectarlo en sus ojos. Poco después, Neji abrió los ojos y activó el Byakugan. Comillas, ¿qué tal? ¿Necesitas curación? Xiaomuyang no sabía si su método funcionaría bien para otros. Él mismo era transmigrado, lo que le pasó no podía usarse como ejemplo. Puedo notar una ligera mejoría. Realmente no hay peligro, ni tampoco ninguna sensación extraña. Entonces hablaremos cuando hayas mejorado todo lo que puedas. Neji asintió. Comillas, ¿se puede enseñar este método a Hinata? Enséñalo, es solo un concepto y no es difícil, dijo Xiaomuyang con indiferencia. Le instruiré para que no se lo revele al clan Yuga. Está bien si lo revela, dije que no importa. Entrenas primero, me voy a casa. Cuando no puedas mejorar más, pensaremos en otros métodos. Neji asintió, cerró los ojos y continuó entrenando. En la Tierra de la Lluvia, dentro de la habitación de Conan, Obito apareció de repente junto a Conan. Unos ninjas contratados vinieron a buscarnos, diciendo que el daimyo necesita nuestra ayuda para enfrentarse a Konoha, y la recompensa es muy generosa. Conan miró de reojo a Obito. No aparezcas aquí de repente la próxima vez. No seas tan fría. Hemos acumulado suficiente poder y podemos empezar a capturar a la bestia con cola. No deberíamos buscar problemas en este momento. Una vez que Konoha nos arrastre, quién sabe cuándo podremos cumplir nuestro ideal. Yo también lo pensé, así que me negué, dijo Obito con una sonrisa pícara. Desde que se puso la máscara, se había convertido en payaso. Comillas, entonces, ¿para qué has venido aquí? Kakuzu ha desaparecido. Todavía se puede contactar con Idan, pero no sabe a dónde ha ido Kakuzu. Comillas, ¿nos traicionó? Las personas que traicionan a la organización no deberían estar vivas. ¿Tu gente aún no lo ha encontrado? Desapareció hace solo unos días, y yo solo les dije que miraran, no debería ser tan rápido. Entonces date prisa y búscalo, no te quedes ahí parado sin hacer nada. Demasiado frío, se quejó Obito, desapareciendo con Kamui. Capítulo 119, 2 meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Kakuzu también nos ha traicionado. Ahora no hay suficiente gente en la organización otra vez. Me pregunto si alguna vez podremos reunir a los 10 miembros, suspiró Conan, murmurando para sí misma. La mayoría de los asuntos de la organización Akatsuki eran gestionados por ella, mientras que Nagato solo se encargaba de la dirección general. También hubo algunos problemas en la aldea oculta de la lluvia, a menos que amenazaran el plan final, Conan no estaba dispuesto a contárselo a Nagato. La salud de Nagato empeoraba cada vez más, y se volvía cada vez más extremo. Quizá era porque sabía que su propia salud estaba fallando, y temía no aguantar hasta el día en que se completara el plan final. Conan estaba ansioso ahora, cada vez que parecía que iban a tener una plantilla completa, la organización Akatsuki perdía a un miembro. Si realmente no había otra opción, aunque la organización Akatsuki no tuviera suficiente gente, tendrían que ejecutar el plan por la fuerza. No podía ver morir a Nagato con decepción. El asunto de reclutar gente quedó naturalmente en manos de Obito y Zetsu. Su tarea principal ahora seguía siendo cuidar bien de Nagato y gestionar la aldea oculta de la lluvia. Esta era su base de operaciones, una vez que sus huellas fueran descubiertas por otros, la implementación del plan final se volvería aún más problemática. Pasaron 2 meses en un abrir y cerrar de ojos. La defensa de la ciudad y la defensa fronteriza de Konoha se habían retirado completamente a las inmediaciones de Konoha. Las misiones en la Tierra del Fuego ya no se asignaban a Konoha. Actualmente, Konoha aún podía mantener las operaciones de la aldea aceptando misiones desde pequeños países circundantes, pero muchos genin ya no tenían misiones que cumplir. Para llegar de Konoha a los pequeños países cercanos, había que atravesar una sección de la Tierra del Fuego. Ahora, el interior de la Tierra del Fuego tenía todo tipo de facciones, y estaba en completo caos, con fuerzas revolucionarias por todas partes. Casi todos estaban controlados desde las sombras por personas de varios países. En cuanto al comercio, innumerables personas también querían llegar al País del Fuego. Sin embargo, el mercado de la Tierra del Fuego seguía siendo demasiado grande y la gente corriente no podía encontrar un punto de apoyo. Aquellos que aún podían operar con facilidad en la Tierra del Fuego ahora eran todas facciones respaldadas por los Jonin. Entre ellos estaba la fábrica gestionada por Hiei. Con la ayuda del caos en la Tierra del Fuego, la fábrica había abierto sucursales por todo el país y las armas de fuego se vendían de forma descontrolada. Kakuzu sonreía tanto cada día que no podía cerrar la boca. El daimyo aún no se había dado cuenta de la gravedad del problema. Todas las facciones fueron muy sensatas y rendieron homenaje unánimemente al daimyo. Y dentro del alcance de la residencia daimyo que el daimyo podía controlar directamente, nada había cambiado, salvo que los precios eran un poco más altos. Sin embargo, ese pequeño detalle no le importaba. Al contrario, más gente le traía regalos, y sus ahorros ahora eran aún más considerables. Hirai ya lleva casi 2 meses viviendo cerca de la residencia daimyo. ¿No tienes la capacidad de alejarlo? El daimyo reprendió a los capitanes Jonin enviados por las aldeas Nube y Roca. Durante los 2 meses, el daimyo se había familiarizado con ellos y, poco a poco, su verdadera naturaleza fue revelada. Normalmente, mientras no hiciera ninguna petición, no importaba si los equipos Jonin se relajaban un poco y no le protegían de cerca.
Pero una vez que hacía una petición y la otra parte no la cumplía, perdía la paciencia y clamaba para que las aldeas de las nubes y rocas pagaran una compensación y reemplazaran al personal. Los ninjas de ambas aldeas, naturalmente, no tenían forma de enfrentarse al daimyo, todos los países tenían un daimyo, y todos sabían que los daimyos eran así. Daimyo-sama, realmente no podemos vencer a Jiraiya. Él es el legendario Sannin. Comillas, entonces envía a alguien de tu aldea que pueda vencerle. El daimyo se enfureció, lanzando el abanico plegable que tenía en la mano, que cayó a los pies del líder del equipo, Jonin. En nuestra aldea, solo el Raikage puede ocuparse de los Sannin, pero el Raikage no abandona la aldea. Si fuera otra persona, haría falta una docena de Jonin élite para atacar juntos, pero nuestra aldea no tiene tantos Jonin élite. O, más bien los Jonin podrían hacerlo, pero en cuanto al precio. Iwagakure es más o menos igual. HMPH, al oír tal explicación de la otra parte, el daimyo no pudo decir nada más. No quería gastar más dinero. En fin, como mucho, Jiraiya vino a charlar con él un par de veces mientras se alojaba cerca de la residencia daimyo, y realmente no hacía nada, era solo un poco molesto. Gastar más dinero en este tipo de cosas no merecía realmente la pena. Comillas, ¿dónde está la persona a la que te dije que contactaras la última vez? La del escuadrón de mercenarios que se atreve a atacar la aldea ninja, rugió el daimyo. Pensaba que la gente que se atreviera a atacar la aldea ninja definitivamente no le tendría miedo a Jiraiya, y como no eran una aldea ninja normal, sería más barato. Él se pondría en contacto con ellos y preguntaría, si el precio era razonable, hacer que ahuyentaran a Jiraiya sería lo mismo. Pero era el mismo principio, si era demasiado caro, entonces olvídalo. Los guardias fuera de la puerta oyeron la voz del daimyo y salieron corriendo a llamar a alguien. Poco después, el ninja mercenario regresó corriendo. Daimyo-sama, comillas, ¿dónde está la persona a la que dijiste que me ayudarías a contactar? Se negaron, comillas, se negaron antes incluso de hablar del precio. Dijeron que están en una misión ahora mismo. Si hace falta, ellos tomarán la iniciativa de venir a buscarte cuando estén libres en un rato. Comillas HMPH, pensar que se atreven a hacerme esperar. El daimyo estaba furioso e impotente. Puedes irte. Incapaz de establecer contacto y no ver a nadie, no podía hacer nada más que perder los nervios en la habitación. En la nueva casa de Senji, Neji y los demás se reunieron para comer tras terminar su entrenamiento. Esta comida incluía a Mitsui, Kurenai Yui, Asuma, así como Naruto y Kakashi. Kakashi aún fue arrastrado hasta aquí por Mitsui. Entre esas personas, solo Naruto fue a llamar a Sakura, pero Sakura no fue. Gracias a la conexión de Kakashi, se había hecho aprendiz de Tsunade como maestra, y ahora pasaba cada día en el hospital aprendiendo ninjutsu médico. No sé cuándo terminarán estos días sin misiones. Inuzuka Kiba tenía 6 cachorros recién nacidos que ni siquiera habían abierto los ojos aún, metidos dentro de su ropa. Sus marcas eran diferentes. Los 6 cachorros nacieron de 2 perras, 3 cada una, pero todos fueron hijos de Akamaru. Comillas, la comida para perros es demasiado cara y no puedes permitírtela, preguntó Naruto considerado. Al fin y al cabo, cualquiera que viera tantos cachorros pensaría en el problema de alimentarlos. Todavía están bebiendo leche ahora mismo, no hace falta darles comida. Pero no importa cuando crezcan, mi familia tiene mucha comida para perros, respondió Inuzuka Kiba con naturalidad. La mayoría de las veces, él y Akamaru comían lo mismo. Sin embargo, su familia era un clan que criaba perros ninja, así que criar 6 cachorros más no era una carga en absoluto. En realidad es bueno no tener misiones, es relajante. Hay menos cosas ocurriendo en la aldea, e incluso las negociaciones con Tsunagakure han sido menos frecuentes durante este periodo. Shikamaru habló con calma, con Temari sentada cerca de él. Durante esos 2 meses, su relación había avanzado rápidamente y ahora habían llegado a un periodo tácito de ambigüedad. Shikamaru era el tipo de persona con una naturaleza casual y perezosa. Mientras tuviera algo, estaba bien, si podía salir adelante, simplemente se las apañaría. Lo mismo le pasaba con las mujeres. Además, Temari fue una persona muy destacada. Poder evitar elegirse a sí mismo fue una experiencia sin complicaciones. Además, como Senji lo había empezado, todos le ayudaban con las ayudas, así que lo aceptó encantado. Temari había estado inicialmente conflictuada sobre el hecho de que, como ninja de Tsunagakure, no era bueno tener una relación poco clara con un ninja de Konohaki. Pero con todos a su alrededor bromeando, prestó un poco más de atención a Shikamaru. Efectivamente, Shikamaru era realmente sobresaliente entre sus compañeros. Su personalidad era estable, su coeficiente intelectual alto y parecía que ningún problema podía desconcertarlo. Su familia también poseía técnicas secretas y era un importante clan ninja. Ambos podían considerarse bien emparejados, así que intentó conocerle. Al conocerle, no tuvo que convencerle como tuvo que hacer con Gaara, y él nunca perdió los nervios. Su aspecto era decente y, aparte de ser un poco perezoso y no gustarle tomar la iniciativa, casi no tenía defectos. Se había enamorado de él antes de darse cuenta. Capítulo 120, Crisis de Tsunagakure. Aunque Temari era una chica independiente y autosuficiente, al fin y al cabo no era tan mayor y aún anhelaba un dulce romance en su corazón. Pero cuando se trata de citas, ¿cómo puede ser una chica la que habla primero? Shikamaru nunca tomó la iniciativa, así que solo podía mantener este estado ambiguo actual.
A veces, apretaba los dientes ante la espalda de Shikamaru con frustración. Como si quisiera aplastar a Shikamaru entre sus dientes. Últimamente no ha habido noticias de Tsunagakure. Temari, por supuesto, sabía que Konoha y Tsunagakure estaban aliadas. Con Konoha atravesando una fase difícil, lógicamente, Tsunagakure debería haber tomado la iniciativa para ayudar. Pero en realidad, Tsunagakure no quería involucrarse, así que solo podían intentar minimizar el contacto para evitar que Konoha pidiera ayuda. Aunque Konoha parecía estar en una posición difícil, su fuerza no había disminuido en absoluto. De hecho, como todo su personal había sido llamado de vuelta, su poder de combate estaba concentrado, lo que los hacía aún más difíciles de tratar. Tampoco se atrevían a romper su alianza con Konoha en ese momento. Temari tenía sus propias fuentes para todo esto, pero no podía decir la verdad. Konoha era muy consciente de esto, pero no necesitaban la ayuda de Tsunagakure por el momento, así que simplemente hicieron la vista gorda. Ninguno de los dos bandos quería arrancar la máscara de la civilidad, de ese modo, aún habría margen de maniobra, independientemente de cómo evolucionaran las cosas en el futuro. Comillas, ¿por qué no vuelvo a ver a Senji hoy?, preguntó Naruto. No venía a menudo, pero como único miembro oficial no oficial, no se trataba a sí mismo como un extraño en absoluto. Las comidas en casa de Neji podían ser reembolsadas, lo que le ahorraba una cantidad significativa de dinero. Así que, cuando no tenía misión, estaba muy dispuesto a unirse a todos, era divertido tener más gente alrededor. Ha llegado a un momento crítico en su cultivo y no ha estado aquí en varios días. Se está haciendo más fuerte muy rápido, pero no voy a perder contra él, dijo Naruto, inexplicablemente emocionado, animándose mentalmente. Kakashi le lanzó a Naruto una mirada de desdén. Kakashi tenía ahora más responsabilidades y no disponía de tanto tiempo para liderar el equipo de Naruto. Sakura estudiaba en el departamento de medicina y ya no asistía a sus clases. Las misiones de Naruto consistían en acompañar a otros equipos, y cuando no tenía misión, practicaba ninjutsu y control de chakra por su cuenta. En cuanto a Kakashi, tenía muchas responsabilidades y sabía mucho. Ya había estimado la fuerza de Senji en su mente. Antes de que Senji fuera a entrenar en modo sabio, ya debería haber alcanzado el nivel de los Sannin. Era difícil decir cuán fuerte era ahora. Kakashi no sabía mucho sobre las artes sabias, solo sabía que, al dominarlos, la fuerza aumentaba en un nivel mayor. Comillas, Kakashi-sensei, ¿por qué me miras así? Soy muy fuerte, no deberías dudar de mí. Senji ya ha empezado a aprender el modo sabio. Es una técnica que incluso para una sola persona es difícil de dominar en muchos años. Si quieres alcanzarle, tienes que esforzarte aún más. Comillas, dijo Kakashi, rara vez relajándose, explicándolo con naturalidad. Comillas, ¿qué es este modo sabio? Yo también quiero aprenderlo. El modo sabio es muy difícil. Ahora mismo, solo Jiraiya es capaz de hacerlo en Konoha. Comillas, ¿el sabio pervertido puede hacer una técnica tan increíble? Cuando vuelva, haré que me enseñe. Kakashi agitó la mano y siguió hojeando su edición de coleccionista de la obra maestra de Jiraiya. Si las artes sabias fueran tan fáciles de aprender, todo el mundo en el mundo ninja ya las habría aprendido. Sin embargo, Naruto era especial, quizá realmente podría tener éxito. Justo entonces, un Chunin apareció de repente en el suelo abierto afuera, era un ninja mensajero promovido por Shizune. Los pocos Jonin presentes notaron inmediatamente que alguien había llegado y se levantaron uno tras otro. Konoha estaba actualmente en un estado de preparación inicial para el combate, y la aparición de cualquier ninja mensajero probablemente significaba malas noticias. Comillas, ¿qué pasa?, preguntó Neji. Este era su terreno, y la gente del equipo estaba acostumbrada a que él actuara como el verdadero líder de la misión. En cuanto a Senji, solo era una herramienta que le daba dinero y esfuerzo. Acabamos de recibir la noticia de que la organización Akatsuki ha atacado Tsunagakure y capturado Gaara. El ninja mensajero miró a Temari. Temari llevaba más de 2 meses en Konoha. Aunque su relación con las distintas facciones no era muy cercana, todos veían su relación con Shikamaru, y ahora estaban un poco preocupados por su estado. Comillas, que Temari se quedó sorprendida y se levantó apresuradamente. Shikamaru, de forma poco habitual, no era vago, sabía lo que Gaara significaba para Temari. El objetivo de la vida de Temari durante los primeros 10 años había girado en torno a Gaara, y ahora que algo le había pasado a Gaara, no podía quedarse de brazos cruzados. Además, la otra parte era el futuro Kazekage de Tsunagakure, y tenía la relación más cercana con Konoha. Podría parecer que la relación entre Konoha y Tsunagakure la mantenían Shikamaru y Temari, pero en realidad era porque Gaara tenía una impresión favorable de Konoha. Si no fuera por la buena relación entre Gaara y Naruto, Tsunagakure quizá ni siquiera estaría en contacto con Konoha ahora mismo. Al ver que Temari estaba a punto de salir corriendo, Shikamaru le agarró la mano apresuradamente. Era la primera vez que los dos se cogían de la mano, pero ninguno sentía nada especial, la situación era crítica y no había tiempo para pensar demasiado. Temari se giró para mirar a Shikamaru, con los ojos llenos de urgencia, pero no entendía por qué la había detenido. Primero entendamos la situación, iremos a salvarlo juntos, dijo Shikamaru con calma, aunque su ceño fruncido demostraba que no se tomaba el asunto a la ligera. Naruto estaba aún más ansioso, Gaara era uno de los pocos amigos a los que realmente reconocía. Comillas, ¿dónde está Gaara? Vamos a salvarle, gritó Naruto. La intención de Lady Tsunade es que todo el equipo especial de Senji se despliegue y rescate a Gaara.
Como el asesor Senji está ausente, esta misión será dirigida por Kakashi Iwai. Tsunagakure enviará gente a cooperar. Los asuntos de negociación entre las dos aldeas serán gestionados por Shikamaru, y en situaciones de emergencia durante la misión, las órdenes de Neji tienen prioridad. Al oír que Konoha no tenía intención de abandonar a Gaara, Temari suspiró aliviada. Solo entonces se dio cuenta de que Shikamaru seguía sujetándole la mano. Comparado con su palma gruesa y poderosa, que le daba cierta sensación de seguridad, su rostro no pudo evitar sonrojarse un poco. Sin embargo, nadie se dio cuenta, suponiendo que solo estaba ansiosa por Gaara. Comillas, ¿y qué pasa con Kurenai y Asuma-sensei?, preguntó Ino desde un lado. Su relación con Gaara era normal, así que no estaba tan ansiosa en ese momento. Le preocupaba más si esta misión, con solo 2 profesores Jonin al frente, sería demasiado peligrosa. Después de todo, el oponente había arrebatado a Gaara de las defensas de todo el Tsunagakure, así que su fuerza definitivamente no era débil. Tienen otras misiones, pero Lady Tsunade ya ha contactado a personas para buscar al asesor Senji y a Jiraiya. También irán a apoyar más tarde. Muy bien, vamos ya, dijo Neji. Sabía que Temari y Naruto no podían esperar más. El enemigo escapaba con Gaara, y Tsunagakure debía de haberlos estado persiguiendo todo el tiempo. Si aún necesitaban ayuda, los rivales debían de ser difíciles de manejar. Llegar incluso un poco antes podría aumentar la tasa de éxito para rescatar a Gaara. Tenten y Sakura Haruno te estarán esperando en la puerta del pueblo. Esto fue organizado por Lady Tsunade, debes llevar ninjas médicos cuando sales de misión. Vale, Neji asintió. Todos, preparaos para el estado de combate. Kiba, lleva primero a los 6 pequeños a casa y reúnete en la puerta del pueblo en media hora. Gracias por ver el video completo. Si quieres ver más historias, suscríbete a Master Novelas y déjanos un like.